Muy buenas, señores y señoras míos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, hola, ¿qué tal, Rodri? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Me siento entusiasmado. Ay, señor, a ver si todo está correcto. Mientras que así va llegando las personicas al canal. Vale, perfecto. Esto por aquí está muy bien. Y voy a darle difusión al directo en redes porque no lo he hecho. Así que así también aprovecho y se hace un poquito más de tiempo. Ahí, quitando sonido. Feldspar, muy buenas. ¿Qué pasa, machote? Vale, compartir. Esto hay que darle aquí a compartir. Vamos a compartir. Aquí. Aquí. Esto va rápido. Y aquí, porque en el otro sitio creo que no me deja. Sí, en Tumblr no deja. Y aquí. Y hago copia-pega, pero rapidito. Así. Vamos allá. En X. Pegamos. Esto también aquí se pega. Perfecto. Compartimos. Ahí. Facebook. Venga. Bueno, aquí ya está. Aquí lo puedo meter ya fijado. Muy bien. Y aquí ya estaría. Vale, ya está en Facebook. Le he cagado. A ver, un segundo. Aquí. Compartir. Venga. Si carga. Qué lento, por Dios. Vale, perfecto, ya está. Ya he terminado. ¡Hala! A jugar a la pala. Ya está todo. Ya está todo, ya está todo, ya está todo. Bueno, pues va a haber mañana ya el vídeo, ya está. Si hay algún miembro VIP, ya está preparado el avance. Los miembros VIP tienen una pestaña, o los miembros tienen una pestaña donde pueden ver los avances de los vídeos porque salen como publicaciones. Así que si hay algún miembro VIP que vea el vídeo o este directo, que sepa que pinchándole en la pestaña directamente tiene el acceso al avance. Y lo mismo con todos los Patreon, los orgásmicos y el otro nivel que no me acuerdo cómo se llama. Y ya está. Así que esta ha sido una tarde medianamente tranquila, de las que, hombre, llevamos ya unos días que no para de llover, se agradece, sobre todo para el campo y para la ciudad, que se quitan las pestes, ya iban haciendo falta que se pusiera a llover como un loco y iba tocando. Así que llevamos una semanita ahí casi. Mañana creo que también dan lluvias, pero ya mucho más flojas. Y bueno, hay que aprovechar estos días de lluvias, que me gusta salir con el paraguas y mojarme. Entonces he dedicado la tarde a editar. He editado el vídeo de mañana y ya digo, bueno, pues vamos a hacer un directo esta noche a ver qué tal se cuece la cosa. La verdad es que la noticia que da al directo le da el nombre hoy, lleva publicada desde ayer. Lo que pasa es que digo, bueno, lo hago. Ayer pensé hacerlo porque cuando vi la noticia digo, va, cojo y hago el directo y ya pues hablamos sobre el tema. Pero dije, bueno, ¿para qué? Tampoco hace falta. De todas formas, ayer sí que estaba cayendo muchísima agua y aquí pues pasa lo que pasa, que como casi nunca llueve, cuando se pone a llover se corta la luz. Misteriosamente no ha pasado. No hemos tenido ni un solo corte eléctrico del suministro, con lo cual, perfecto. Algo habrán hecho bien los años anteriores, yo qué sé. Igual es que se ha presentado el niño Jesús y ha dicho no, que no se corte la electricidad. Pero me daba miedo sobre todo ayer porque ayer caía un montonazo de agua exagerado, muchísima agua. Y yo decía, si me pongo a hacer un directo y se corta la luz, ¿qué? Me quedo a la mitad de todo mi rollo. Y eso no puede ser. Entonces digo, bueno, vale, pues vamos a darle candela y lo hacemos hoy. Y efectivamente, hoy sí que ha estado lloviendo muchísimo durante todo el día, pero lo cierto es que ahora mismo a las 11:10 de la noche no está lloviendo. Al menos de momento no está lloviendo. Así que ha parado de llover hasta supuestamente mañana, que vuelva a caer 4 chispujas y tal. Y
así estamos de contentos y felices. El problema es que la ropa no se seca. No hay manera de sacarla al jardín a colgarla en el tendedero porque se mojan más. Entonces llueve sobre mojado. En fin, ahí estamos. Bueno, os leo. El tema de las suscripciones viene flojo. Aparte, yo regalé como 50. Ni uno fue capaz de darme las gracias. Qué calidad de gente basura que hay en el mundo, por Dios. Pues para que tú veas, pero ¿sabes lo que pasa, Dionisio? Te lo voy a explicar todo lo que pasa con eso, con las suscripciones. No es que no, son aleatorias, las suscripciones, Dionisio, son aleatorias. Entonces, el problema que tiene todo esto es que esas suscripciones van a gente que están cotorreando en el canal y que no quieren ser vistas. De hecho, date cuenta de que los perfiles, la mayoría de los perfiles a los que fueron esas suscripciones, ni comentaban, ni escriben comentarios, ni interaccionan. Simplemente entran al canal, ven el contenido, pero no interactúan. La mayoría de ellos, otra gente sí, ¿eh? Sí que hubo suerte y por lo menos hubieron 3 personas que mantuvieron la... O sea, que estaban dinámicos dentro del canal, pero el resto no. El resto para nada. Y me parece muy fuerte que ni siquiera se pusieran a dar las gracias. Sé que en este último directo me parece que regalaste, no sé, fueron 4 o 5 suscripciones. Y creo que ninguno de ellos te ha dado las gracias. Lo que pasa es que, claro, al dar las suscripciones a mí me obliga también a poner todos los faldones finales y modificarlos por completo porque, claro, si son miembros, pues tengo la deferencia de ponerlos todos al final. Yo no los pondría, te lo digo en serio. Si no dan las gracias, el Orgaz no tendría por qué poner esas suscripciones. Me parece, no sé, me parece muy desagradecido. No por mí, que a mí que me vayan dando. Pero si alguien regala suscripciones, que menos que dar las gracias y no estar callado. Entonces, y además lo gracioso de todo esto es que me he puesto a salsear y hay gente con canales. Es que hay gente con canales que no tienen absolutamente nada que ver con el tema de la perfumería, pero es que hay gente con canales. Tío, da las gracias, colega, que además tienes canales con contenido. En estos últimos hay un canal concretamente que tiene contenido y que hace contenido didáctico. Me parece muy fuerte que no dieran ni las gracias, ¿eh? Muy fuerte, a no ser que se metiera en el canal alguien de la familia y no sea el afectado o afectada, pero vamos, que no sé, me parece un canal así que más o menos tiene ciertas pretensiones de seriedad y no dar las gracias me parece muy heavy. Y sí, es cierto, no sé, aquí va todo el mundo de muy educado, de muy cristalito, todo le ofende, pero luego no tienen ni tan siquiera la diferencia de la gratitud, dar las gracias por algo que además cuesta dinero, que no es gratis, ¿eh? Y no es barato tampoco, las cosas como son. Y no sé, me parece súper fuerte. Sí, es cierto, me tuve que poner, eso me llevó a mí a tener que ponerme a poner un montonazo de nombres en la lista que ya no están, evidentemente, porque además ni tan siquiera han refrescado la membresía. Y el problema de todo esto viene por eso, porque es aleatorio. Pero dentro de que es aleatorio se quedan con el culo descubierto. Mucha gente no quiere ni que se sepa que están aquí, porque además son gentes que interactúan en otros canales. Es lo que tiene estar aquí con el Orgaz. Y claro, al hacer eso, como le caiga la suscripción a alguien que está salseando en el canal, pues, hoy fíjate, estaba en el canal del Orgaz, mira, le han dado una suscripción de miembro VIP o de miembro de el básico, lo que sea, ¿no? Pero no sé, me parece muy fuerte, ¿eh? Muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. Llevas toda la razón, ¿eh? Acá llovió más de una semana. Hoy recién paró y hay 40 grados y humedad. Imagínate cómo estamos. Todos histéricos, hartos del calor. Pero es que allí es verano, tío. A nosotros nos queda ya relativamente poco para empezar a chicharrarnos, porque en el momento que pase toda esta racha de lluvias y comiencen los deshielos, esta semana sí, me parece que el sábado y el domingo vamos a tener un frío de que te mueres. Y vamos a estar dando diente con diente sábado y domingo, pero luego después creo que sale el sol y nos vamos a empezar a cocer. Y claro, con unos niveles de humedad que lo vamos a flipar. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo no tengo ninguna prisa. La verdad que a mí el invierno me hace feliz. La verdad, me gusta que llueva, me gusta que truene, me gusta que caiga nieve, me gusta todo esto. Los calores no los soporto, los llevo fatal. Pero... es lo que hay, lluvia con calor, humedades a lo bestia, subir los niveles de humedad, el porcentaje de humedad a tope. Lautaro, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, no lo veo como un reclamo, Javier. Vos sabes que nos conocemos de hace muchos años y la calidad humana nos interesa a los dos. Y desgraciadamente el mundo va como va por ser... bueno, esto está aquí, espérate que puedo... se me estaba yendo la cabeza, que puedo puntear aquí. ¿Cómo va por eso, por la gente? Bueno, la gente va fatal, la gente va a su bola y ya está, y es lo que hay, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya está. Si es que es lo que hay, si, a ver, sabemos lo que pasa. Me da mucha rabia porque yo sigo otros canales que dan y regalan un montonazo de membresías y me quedo flipando porque siempre, me quedo flipando en buen sentido porque dan las gracias. O sea, cuando alguien da 50, 100 membresías, porque estos canales son así, la gente empieza a escribirle a la gente que ha dado las membresías y a dar las gracias. Gracias, 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 gracias. Y empieza a salir todo el chat. Gracias, gracias. A lo bestia. Y aquí no. Aquí eso es una cosa que, vamos, la educación, yo creo que eso brilla por su ausencia. Pero bueno, en fin. Lo siento, sí que es un reproche, tal cual. Me parece muy fuerte que una persona regalara 50 membresías o las que sean, 50 y el otro día 5 y ni un solo gracias. Me parece muy fuerte. En un vídeo de Megamar, si mal no recuerdo, dijiste que tú conocías el único perfume que olía a mar y no era ese de Megamare. Entonces, ¿cuál es? Me quedé con las ganas de saberlo. Pues es que no lo voy a decir porque yo ahora mismo no me acuerdo ni tan siquiera de lo que dije en ese vídeo, pero sí que hay un perfume que huele a mar. Creo que además está reseñado en el canal, ¿eh? Lo he reseñado, pero ahora mismo no sabría decirte porque me falta todo el contexto completo, tendría que refrescarlo. Y yo tengo memoria de pez, ¿eh? No es que me invente las cosas, es que tengo memoria de pez. Es que no me acuerdo lo que digo de una cosa a la otra, es que no me acuerdo. Es imposible. Además, ese vídeo que ya tiene como un par de años, me parece, ¿eh? El de Megamare debe de tener un par de años. Y entonces no me acuerdo ni de lo que dije. Pero vamos, que he estado probando y testando un montonazo de perfumes, que entre todas estas, ya no es que haya comprado perfumería. Ah, bueno, sí, espérate, está el... ¿Es este el italiano? Sí, es nicho. Sí, está hecho en el canal, está hecho en el canal. Lo que pasa que no es que huela a mar, porque realmente no huele a mar. Huele a esa mezcla del mar con el monte, pero no es una mezcla, no es olor a mar puro 100%. Está hecho en el canal, sí. Es el, ¿cómo se llama? Los Profumo Roma. Eso es el Profumo Roma, el Acqua di Sale. No es que huela a mar, porque realmente no huele a mar. Huele a esa mezcla entre monte y mar. Huele a mar-montaña. Mar-montaña, pues huele a algo así. Es lo que más se puede parecer. Pero el olor a mar puro 100%, no, yo no conozco ningún perfume. El que más se puede parecer, pero es por esa mezcla entre el monte y el agua, es ese. Al menos de momento. Que a ver, otros seguro que hay, ¿eh? Lo que pasa es que yo también me he... desvinculado, y cuidado porque tengo que hacer un montonazo de reseña de perfumería a nicho, pero sí que ya no estoy comprando perfumería a nicho como antes ni por asomo. De hecho, ya no estoy comprando perfumería a nicho. Ahora lo que sí es que me mandan algún que otro vial y entonces aprovecho y hago los viales, pero no estoy comprando perfumería a nicho como antes. Estoy gastando los que tengo y ahora mismo estoy así, ¿eh? No estoy yo muy en pro de comprar perfumería nicho. Ya sabéis que hice un montonazo de perfumería nicho, saqué la colección privé y todo el rollo, y luego seguí comprando más perfumería, pero luego dije, estate quieto, cuidado, porque la gente tampoco quiere esto. Me di cuenta de que al hacer un análisis de cómo iba el canal y de todo el follón, y entiendo que este canal tiene que nutrirse de todo un poco, pero estar muy centrado en la perfumería nicho no es bueno para el canal, porque lo que pasa es que la gente sale corriendo. Entonces voy intentando buscar un equilibrio entre lo que es perfumería nicho y perfumería de autor, vamos a llamarlo como queramos, la perfumería pop, con la low cost, con la árabe, me da igual, con la que sea. Y entonces ir buscando un balance, también con la perfumería femenina, desde luego. Pero estar tan centrado en perfumería nicho como estuve centrado en la perfumería nicho, creo que además fue, la verdad, a ver, no es que fuera un error, porque no fue un error. Creo que los vídeos están ahí, están muy chulos, pero estaba tan enfocado en la perfumería nicho porque quería sacar toda la colección que
que entiendo que hubiese gente que se despegó del canal en aquel entonces. Entonces, fue una mala racha para el canal, ¿eh? El estar tan sumamente centrado en perfumería nicho fue muy, muy mala racha para el canal. Malísima racha, porque empezaron a bajar las visualizaciones en plan masivo. La gente no quiere perfumería nicho en este canal. La gente quiere un poco de todo, sí que quiere perfumería nicho, pero un poco de todo. No estar solamente perfumería nicho y ahora que sale otro perfume nicho. Y ahora, no, la gente que prefiere ver todos los días, si tiene que ver un perfume árabe, y entre comillas, porque tampoco es así, porque muchas veces pones perfumería árabe y hay vídeos que no se ven. De hecho, hay ahí algún que otro vídeo de perfumería árabe que no tiene visualizaciones, tiene nada de visualizaciones. Pero bueno, ahí están los vídeos y se van viendo pues poco a poco, sin ningún tipo de problema. La gente los va viendo y ya está, que es de lo que se trata, de que la gente los vaya viendo día a día. Pero estar tan centrado en la perfumería nicho, yo tengo muy claro que la perfumería nicho no le interesa a nadie. O sea, te interesan puntualmente determinadas cosas, pero si te pones a dar perfumería nicho todas las semanas o casi todos los días, la gente sale corriendo. No puedes estar centrado solamente en un sector. Tienes que abrir mucho más el campo. Y aquí, pues bueno, esto es equivocarse para corregir o simplemente pues seguir equivocado y ya está. Pero que todo esto es un aprendizaje y también hay que entender que son las tendencias, ¿eh? Depende de cómo vaya el tema de tendencia, pues hay momentos en los que la perfumería nicho, determinada perfumería nicho lo peta, pero luego hace la gente así, cambia el chip y va a otras cosas. Y ahora mismo la verdad es que el público es muy voluble. Puede estar interesado en una serie de historietas, pero luego otras no interesarle absolutamente nada. Y esto hay que entenderlo. Pero bueno, que yo estoy contento con lo que he hecho. Tuve un momento nicho que, ya digo, quería sacar todo lo que era la colección. Ya la he sacado. Ya no tengo por ahí, a no ser que me dé por comprar algo, que no lo voy a comprar. Tengo también todo un montonazo de viales, que tengo viales nicho así a saco. De hecho, mañana toca un perfume. Os vais a quedar muertos, Spoiler. Tú lo has visto ya, Dionisio, no digan nada. Pero la gente que está en los miembros VIP y en los Patreon ya tienen publicado el vídeo de mañana. Y es que me parece muy fuerte lo que va a salir mañana. Mañana sale un clon de perfumería nicho, de un perfume nicho, autor, vamos a entrecomillar, pop, de altísimo precio, y es un clon. Es un clonazo nicho de más de 200 euros. Lo que sale mañana es un clonazo de un perfume que tiene mucho hype dentro del sector de la perfumería. Ya lo veréis, mañana toca, pero es alucinante, ¿no? Pero bueno, estas cositas son muy chulas de ver, porque además son cosas que hay que ver, porque dices, ¿cómo es posible que esta gente, tanto renombre que tiene y tanto caché y tanta historia, y se ponen a hacerte un clon? Claro que también hay una familia italiana que lo único que hace son clones, les ponen una botella muy chulas y luego te encasquetan 800, 1000, 2000 euros por una botella de perfume, no vale un pimiento, y no dejan de ser clones. Y luego todo el mundo haciéndole la ola y aplaudiendo. Pues nada, que sigan aplaudiendo y sean felices. Si es que otra cosa no se puede hacer. Y os leo. Hola Eddie, muy buenas, guapetón, ¿qué tal? Bueno, ya sabéis que cada vez que veo a Eddie lo digo, pero es verdad. Voy contestando conforme puedo, porque hay muchísimo mensaje, gracias a Dios, pero no me da la existencia, no me da la vida y tengo que contestar cuando puedo. Otras veces no podré contestar, lo tengo claro, porque es que no puede ser, porque afortunadamente la cosa se va de madre en el sentido de que hay muchísimo comentario, pero hay comentarios que es que no me da. O sea, es que es imposible. Ayer no sé si empecé a contestar a las tantas de la madrugada y la verdad es que estoy muchas veces muy cansado y tener que ponerme a contestar es un suplicio, la verdad. Es un soberano suplicio, pero no por nada, sino porque no tengo tiempo, me faltan horas del día. Y a no ser que llueva y me dedique a rascarme la barriga, pero como no lo hago, porque cuando no estoy, puede estar lloviendo, pero yo sigo con mi actividad, me voy al gimnasio, entreno, me vengo para acá, me pongo a editar, me pongo a hacer cosas y no paro. Pero claro, luego me cojo, me siento, digo, venga, voy a contestar, pero estoy tan sumamente cansado que es que no tengo ganas, no me salen ganas de coger y decirme, venga, voy a ponerme a contestar, porque voy agotado. Soy una persona mayor. Lo siento. Puede parecer que soy muy joven. No, soy una persona mayor. Un viejo venerable.
Mm, a ver. Igual yo estoy acá por vos, ya sabes que yo te quiero mucho y te valoro mucho, por eso siempre te apoyé, ya casi 10 años, creo, perdí la cuenta, siempre te apoyé y te voy a apoyar. Muchas gracias, mi amor, gracias, Bonico. Aunque hemos tenido momentos difíciles, tú y yo, tú lo sabes. Dios mío. Que si he probado la Voice Pacific, pues no, no la he probado. Muchas gracias, Lourdes Bonica. Gracias. Pues la verdad que un día tranquilo. Sí, fue un día tranquilísimo, la verdad que muy bien. Fue el día tranquilo, en familia, con mis perricas para arriba, mis perricas para abajo. Un día normal, tampoco. Yo es que no soy mucho tampoco de celebraciones ni de historias, la verdad. Pero estuvo bien, fue un día muy gracioso. José Miguel, que cree que el éxito de la visita a hablar de fragancias que sean accesibles a cualquier comerciales, hasta 120 euros como mucho. El secreto está en que tengan hype. Esto no es cierto tampoco porque deben de tener hype. Si no tienen hype, tú imagínate, las Acrita Ventus, si valen más de 120, multiplican ese precio y tienen o han tenido un momento de muchísimas visitas. De hecho, me acuerdo que en el momento que salió un canal nuevo, la primera fragancia, hay canales nuevos, o salieron canales nuevos que luego han desaparecido, que la primera fragancia que reseñaron fue la Acrita Ventus con un montonazo de visualizaciones. Fíjate tú si estás equivocado. Y como digo, Grita Ventus, puedo decir cualquiera de las de Tom Ford, por ejemplo, que superan los 120 euros y tienen un huevo de visitas. Y hay otras tantas, que con hype hay muchísimas. Esto no es así. Es que en ese momento coincida, también tiene que interferir ahí y estar de por medio el algoritmo de YouTube que te posicione y que te ponga el tema. A mí, la verdad, que como siempre lo he dicho y lo digo en cada uno de los directos, a mí el algoritmo no me favorece absolutamente en nada. A mí las visitas me llegan por búsquedas y es lo que tiene este canal. Así que me da igual si hay más visualizaciones o menos, tarde o temprano terminan subiendo. Son de largo recorrido porque son por búsquedas, no es por sugerencias de YouTube, en absoluto. Felspar, ¿qué opinión te merece Guerlain? Es una casa centenaria, su origen perfumista, Terry Wasser, suele decir que Guerlain cultiva todos. Esto vamos a ver, esto tuvo como todo su momento, todo tuvo su momento hasta que llegó la abuelita Tragona y compró Guerlain y se lo quedó Louis Vuitton. Ahora estos son monsergas, son rollos. Que bla 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 y todo pasa por las mismas tuberías como yo digo. Guerlain ya no es ni la sombra de lo que fue, afortunadamente sí que tienen control todavía o un poquito de control sobre lo que se va produciendo ahí, pero están sacando cada castaña en Guerlain que te mueres, o sea que ojito, cuidado. Yo de momento estoy tranquilo y a gusto porque con la Savile Rouge no se nota ningún tipo de modificación en principio, pero las aguas alegorías son una castaña de nivel máximo y carísimas. Entonces, esto de Guerlain y tal, todo eso ya forma parte del pasado. Ahora mismo es una empresa más del conglomerado de Louis Vuitton y ahí no hay más historias que la que hay, que es dinero, pasta. No, eso ya pasó la historia. La casa Guerlain fue la casa Guerlain mientras que fue Guerlain a solas. Cuando ya se vendió la empresa, olvídate que todo ya son monsergas marketingianas para revestir algo que es igual que todo lo demás, una castaña. Es que es así, no se puede decir otra cosa, es un castañazo de nivel máximo. Gracias, Javier, al rato veo, vale, muy bien, a ver, el Aqua di Sale. Si está muy bueno ese vídeo y es rara también la combinación entre la fruta y me callo la boca porque no quiero spoilear. No, tú no digas nada. Tú callaico. Matías dice que la fragancia de Abercrombie lleva tantos años y la verdad dicen que huele fenomenal y tal. ¿Qué opino de la evolución? No la he reseñado, con lo cual, es más, de hecho ni la conozco porque para poder probar yo un Abercrombie tengo que comprarla a ciegas. O sea, yo tengo un Abercrombie que es la Klimp, que la compré a ciegas
Está muy bien porque es muy fresca, es muy montañosa, es fresca, es una colonia fresca, pero no les hago más caso a las Abercrombie. Aparte, están metidos en un follón, o han estado metidos en tantos follones rarunos, con modelos y con historias, que no es una firma que me haga especial gracia, ¿eh? Digamos que están rodeados de unos asuntos tan sumamente turbios, y además ellos eran conscientes presuntamente de estas cosas turbias, como para que yo no les haga ni caso. O sea, no voy a reseñar absolutamente nada de Abercrombie, a no ser que me llegara un vial o cualquier cosa, entonces que no me haya gastado el dinero, y luego también pongo en duda hasta incluso que la vaya a reseñar si la recibo, ¿eh? También tengo que decirlo. No me parece que el trato, primero con el cliente, allí todas sus tiendas tienes que entrar siendo un top model, porque si no te mandan a la mierda, porque ahí no hay tallas para gente normal, ahí hay tallas para anoréxicas y anoréxicos, pero no hay tallas para otra gente. Y luego el tema de los modelos fue lo suficientemente turbio, además con rollos de juicio de por medio, creo que hay denuncias y todo el temglao, entonces no quiero saber nada de esta gente. Vale, vamos a entrar en el tema. Vale. Veamos. Como ya sabéis, porque lo dije en el directo anterior, Prada está interesada en la compra de Versace a la empresa de Michael Kors. Bueno, pues entonces el tema está en que ahora efectivamente parece que están más cerca de llegar al acuerdo, y ya se tocan cifras reales de lo que puede llegar a costar a Prada el quedarse con Versace. Vale, pues la cifra o las cifras que se están dando de la compra de Versace por parte de Prada ahora mismo son entre 1.500 millones y 2.000 millones de euros. Al parecer también, cuando han dicho que van a intentar comprar Versace, se han disparado los beneficios de la firma. De todas formas, digo, los beneficios de la firma de Prada. Y parece que la cosa pinta bastante bien en principio. Lo que pasa es que no pinta bien para Donatella. Creo que además lo lógico sería quitarla de en medio. Es que es verdad. Es que creo que a esta señora habría que quitarla de en medio ya. Lleva más de 20 años al frente de Versace y tiene en cierta medida culpa de lo que ha pasado, porque ya puso a la venta la firma del hermano. Y creo que ya no está ni tan siquiera posicionada como debiera. Entonces, si le dan un respiro, se toma unas vacaciones la Donatella y se toma unos descansos, yo creo que mejor, y que ahí entre un diseñador, una diseñadora nueva, que haga las cosas de otra manera o con el mismo rollo, o empiece a tirar de archivo o de lo que quiera, pero que empiece a hacer una evolución real de lo que es la firma. Yo creo que Donatella está de más ya ahora mismo, y creo que, claro, evidentemente, si tú puedes estar con la empresa, con Capri, tú puedes estar con Capri, con Tapestry, con quien te dé la gana, vale. Pero si tu firma no vende, es porque tu trabajo no está gustando tanto como debiera de gustar. A lo mejor habría que buscar a otras gentes que hicieran un trabajo de diseño distinto dentro del mismo rollo rockero, puteril que tiene ella, como siempre ha tenido Versace, porque siempre Versace ha sido así como un puteril, y coger y hacer las cosas de otra manera, y ya está, y no pasa absolutamente nada, y ella que descanse y se dedique a pasear sus pellejos pues por otros sitios, y ya está, que no pasa nada. Por eso digo que creo que Donatella se va a quedar en el paro. Yo personalmente abogo para que se vaya a la lista del paro. Ya ves tú, ya me quisiera ir yo al paro como se va a ir ella, si se va, y dejarla, pues eso, como el referente, como ya dije en el directo anterior, como el referente de la firma, y punto. Está ahí de embajadora de la firma, y punto, que ya cobrará su dinero por ser embajadora de la firma, pero realmente, pues marcarse un Jean-Paul Gaultier, que se llama,
que es Jean-Paul Gaultier sigue siendo la cabeza visible de todo esto, él ni pincha ni corta, tiene su sueldo, él ya ni diseña ni nada de nada, pero se va a los desfiles, da la cara, aplaude al diseñador itinerante que se dedica para esa pasarela a hacer los diseños y ya está. Y con la misma, pues Puig, si vende 3 modelos, que no creo que venda más, pues ha arreglado pues eso que se han llevado. Y han vendido pues 3 modelitos de Jean-Paul Gaultier. Aquí lo que pasa es que Versace vende muchísimo más que Jean-Paul Gaultier de aquí a Roma. Entonces, en el momento en que forme parte de Prada, que yo creo que está la cosa más cerca que lejos, aunque solo sea por cuestión de quitárselo a la abuelita malvada, a Arnaud, a Louis Vuitton, a quitárselo de en medio y comprarla con 2 cojones, con 2 ovarios, porque Prada es de Miuccia. Entonces, todo con tal de que no caiga en manos de la francesita malvada y que ya tiene bastantes firmas como para que encima se quede con Versace. Y que la abuelita malvada pues quizás se quede con Jimmy Choo, por ejemplo. Pero Versace la debería de cerrar Prada y tiene que cerrarla ya. Tiene capacidad para hacerlo. Barclays, el banco, está de por medio, igual que también estuvo con todo el tema de las acciones cuando salió a bolsa Puig. También estuvo Barclays entre todo el mogollón de los bancos que apoyaban. Y aquí, pues exactamente igual. Creo que van a cerrar el trato, que dentro de nada se sabrá. No sé cuándo será efectiva la compra y nada de eso, porque de momento no se sabe. Y esto es fuente de Bloomberg. Las fuentes van dadas entre Bloomberg y Reuters y se van moviendo entre los dos. Se están peleando a ver quién coge la exclusiva de las noticias de entre la compraventa de Prada Versace Prada. Pero bueno, que las cosas están así. Luego, claro, con respecto al tema del perfume, pues ya sabemos lo que puede llegar a pasar, que a mí no me cabe ninguna duda también, ¿eh? O sea, en el momento que cambie el ámbito de compra Prada, yo entiendo que Versace se irá con L'Oréal. Entiendo. No sé si se quedarán con Euritalia, yo creo que no. Porque necesitan imprimirle muchísimo más carácter a la firma. Euritalia se ha quedado muy escaso, están encasillados. Yo también entiendo, ojito, cuidado, de que posiblemente en Euritalia no estén haciendo más cosas con Versace, porque esto ya se sabía de antaño. Entonces, como se sabe, es algo que se sabe de lejos y ellos lo saben antes que nadie, por eso no están sacando perfumes y venga perfumes de Versace, porque están viéndose venir que posiblemente Prada ya termine de cerrar la compraventa y si no lo va a hacer la abuelita malvada, si no se lo queda uno, se lo va a quedar la otra. Entonces, los perfumes de Versace van a desaparecer. O sea, como se los lleven a L'Oréal, olvidaros. Van a desaparecer porque además está claro, si es que por mucho que compren todas las fórmulas y se queden con todas las botellas que tengan en producción, porque L'Oréal tiene esa capacidad para hacerlo, lo hizo con Prada, no lo va a hacer con ellos. Además lo hizo hasta incluso con Valentino. Compró todo lo que había de estocaje para no dejar la firma desabastecida de perfumería y lo compraron todo. Entonces aquí va a pasar, entiendo que va a pasar lo mismo y se lo van a llevar de un sitio a otro y punto. Y entonces será una firma que tenga menos los señores de Euritalia. Porque de momento ya digo yo que están súper paradísimos, no hay un movimiento real, pero es porque están a la expectativa de ver qué pasa. Pero es que llevan muchísimo tiempo parados, muertos, que no lanzan nada en condiciones nuevo ni por asomo. No dejan de sacar Frankenstein a saco. Han sacado esta amarilla, la Energy, lo último, la Eros Energy. Luego de mujer sacaron otro Frankenstein más de la Versace. Turquoise o turquesa o no sé qué cómo se llamaba, ya ni me acuerdo, porque además llevo tiempo que no lo miro, pero que hace ya muchísimo tiempo de eso y es que no hay movimiento, o sea, que realmente estar al tanto, yo iré informando, pero estar atentos al tema, más que nada porque como se lleve a cabo la compra de Versace, lo primero que va a repercutir va a ser todo el tema beauty. Así que Versace Beauty se va a ver afectado seguro, porque igual a los nuevos propietarios no les interesa estar con Euritalia. Y tiene toda la pinta de que no les va a interesar, ¿eh? Y tiene toda la pinta de que no les va a interesar. La Purple, que es la última de Versace. Gracias, Lourdes, Bonica. Pues... y ojo,
también, vamos a poner las cosas en contexto. Si cogen y cambian, va a pasar lo mismo que con Valentino y con Prada. Sacaron un par de perfumes nuevos y luego ya a partir de ahí todo era Frankenstein. Mirad lo que están haciendo, ¿qué es eso? O sea, sacan nuevos y a partir de esos nuevos empiezan a lanzar Frankenstein. Con esto pasará lo mismo, pero bueno, por lo menos tendremos ahí unos perfumes nuevos de Versace, pero que ahora mismo está la cosa muy muerta, no hay movimiento alguno. Y dices, jolín, qué pereza de verdad tener que estar haciéndole frente a esto, estar mirando esto que es más de lo mismo y más de lo mismo y más de lo mismo. Pensar también que ha habido un montonazo de problemas de distribución con la nueva Eros, ¿eh? La Eros está amarilla cuando yo di el avance de este perfume, que era infiltración, una foto también de estas asquerosas, que era una foto más mala que la peste, hace ya un montonazo de meses. Y es que no llega a todas las perfumerías todavía, ¿eh? O sea, está en Primor, la puedes comprar ya online en determinadas tiendas, porque está en Primor, en el Corte Inglés y tal, pero yo me voy, que no la veo. Es que no la veo, es que me pongo a mirar en las perfumerías y no está. Entonces, claro, aquí hay un problema de distribución muy potente. Estamos aquí marcándonos también un Lacoste. Los perfumes de Lacoste cuando salían antes, ahora los está haciendo Interparfums, pero los Lacoste cuando antes los estaba haciendo Coty, aquí es que no llegaban ni para atrás, llegaban con años de atraso. La Match Point llegó con más de un año de atraso. Y aquí esta amarilla ha tardado meses en llegar, ¿eh? O sea, meses. O sea, es que ha sido algo flipante. Con meses para llegar. Así que la Energy sí que está ya a la venta, se puede comprar, pero no se puede comprar en todos los sitios. Tiene un problema de distribución muy gordo, ¿eh? Ese perfume tiene ahora mismo un problema de distribución muy gordo. No sé si es que realmente la edición no es muy potente porque con vistas a que posiblemente, y vuelvo a repetir, ellos sí que saben, antes que nadie, que Versace estaba en venta, como parte afectada, el no tener suficiente volumen de perfumería es por algo. O sea, que tengan una demora en entrega en tienda de ese perfume, no lo entiendo. Porque antes yo me acuerdo que sacaban un Versace, los azulitos, el Flame y tal, y llegaba en modo y forma. Llegaba, ¡pum! Ahí lo tenías. Es que lo anunciaban y lo tenías en tienda súper rápido, de verdad. Hasta incluso en este Druni, que es un Druni pequeñito, bueno, pequeño entre comillas, pero es un Druni de ciudad pequeña y tardan más en llegar determinadas cosas, pero es que esas llegaban volando. Y ahora es que no hay forma. Y me voy a Cartagena, a las tiendas más potentes de Cartagena, es que no está. Es que no está. ¿Y dónde está la nueva Eros? Te quedas así mirando y ¿dónde está esta? A ver, que esta que se parece a la Bascrita Aventus. ¿Dónde está? Quiero olerla. No la hueles. Entonces, por eso digo que, jolín, qué rabia que digas, voy a echarle mano a algo, quiero probarlo y es que no hay manera. Que lleva ya meses en el mercado. Que lleva meses en el mercado y no ha llegado a todas las tiendas, ¿eh? Pues esto es por algo. Entiendo que esto es por algo y esto obedece a que saben que iba a pasar lo que iba a pasar y las ventas, o sea, no las ventas, sino la distribución es escasa porque la producción de ese perfume ha sido corta porque no saben cómo van a terminar. Bueno, ellos lo saben ya. O sea, como cierren el trato, yo creo que L'Oréal se lleva el gato al agua. Pero vamos a ver qué es lo que pasa con la línea Beauty de Versace. Pero lo tengo claro que no quiero cundir el pánico todavía porque no sabemos lo que va a pasar. Pero pensar que si no se lo va a quedar Prada, se lo va a quedar la abuelita malvada, ¿eh? La abuelita malvada se queda Versace. O se queda Jimmy Choo. Los perfumes de Jimmy Choo tienen algunos que son muy guapos, ¿eh? Yo no sé qué va a pasar ahí también. Esa es otra. Creo que los Jimmy Choo los estaba haciendo, me parece, si mal no recuerdo, Interparfums. Yo creo que igual se pueden... Interparfums creo que quizás sean los que menos tienen que perder, ¿eh? Con respecto a Jimmy Choo y la fabricación. Creo que igual se siguen quedando con Interparfums. No lo sé. Pero con Euritalia, ya os digo yo que no se quedan. No se quedan, porque si no, de todas formas, Prada ya hubiese hecho negociaciones con, o ha hecho algún perfume con Euritalia. Prada no ha trabajado jamás con Euritalia, al menos hasta donde yo sé. No ha hecho perfumería con Euritalia nunca.
empezó a sacar la línea de perfumería y lo hizo con Puig. No sé si anteriormente, pues igual pudo estar con Euritalia, no lo sé, lo desconozco, pero vamos que empresas de perfumería italianas hay potentes, ¿eh? Pues están los que hacen los perfumes de Hermenegildo Doceña, hasta que los están haciendo, que son empresas muy potentes. Pero Euritalia, la veo ahora mismo muy muertecica con respecto a Versace, ¿eh? Muy muertecica. Y no sé también qué es lo que está pasando. De todas formas, es que el timing de Euritalia es muy raro. Daros cuenta de cuando Moschino, ¿qué pasa con Moschino? Tardan en sacar una Moschino, yo no sé el tiempo, o sea, ya está bien. Sí, te sacan el osito, siguen siendo Frankenstein, pero es que te sacan uno cada 2, 3 años. Que además, ya sabéis que yo colecciono los ositos, los colecciono. Colecciono y la botella pequeña, no me gusta la grande. Hombre, de la Toy Boy sí que tengo la botella grande, porque no compré la pequeña, compré la grande. Pero de las otras, compro siempre la pequeña, que es la que más me gusta, la botella pequeñita del osito. Y es que no hacen perfumería tampoco. Y hacen una muy buena... Yo soy muy fan de Euritalia. Me gusta mucho cómo ejecutan la perfumería, pero es que llega un momento que dices, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Si las empresas más top que tienes de licencias no estás sacando perfumes, tío. Es que no estás sacando perfumería. Sí, podrías estar sacando perfumería de Moschino y estar hinchándote. Claro que hace falta saber primero qué contrato tienen firmado con Moschino o con Versace para saber cómo es el timing de la producción a la hora de sacar. Pero yo recuerdo que antes no paraban de sacar Eros. ¿Os acordáis? Hubo un periodo de tiempo entre entre los 90 y sí, mediados de los 90, mediados de los 2000, no, porque estamos en los mediados del 2000, sí, 2010 o algo así, que no paraban de sacar perfumería. Sacaban mucha perfumería y ahora es que no, ni flores. Moschino, por ejemplo, era conocido porque sacaban mucho perfume, pero luego, igual que lo creaban, lo destruían. Sacaban los Moschino, por ejemplo, para mujer, tenían un montonazo de Frankenstein y además lo bueno que tenían esos perfumes es que olían todos distintos, no olían igual. Esos que tenían como la forma de la Olivia, de la mujer del Popeye, pues esos siempre han tenido mucho Frankenstein y ahora ya ni eso. Está todo paradísimo. Igual la licencia con Moschino a la hora de los perfumes se termina y se van a otro lado. No lo sé, pero es que es muy preocupante. Es muy preocupante ver que no mueven ficha en Euritalia. Sí que han hecho una inversión muy potente porque han comprado firmas de perfumería. Pues ya te digo, se ha comprado Atkinson, entre otras. Y no ves un movimiento real de las potentes. De lo que son licencias, no tienen movimiento. Y de lo que tienen problema de distribución, aquí pasa algo. ¿Cómo me estás diciendo que haces un lanzamiento que antes tenías las tiendas llenas de tus perfumes de Versace y ahora tenemos problemas de que no te llega una jodida Eros Energy a una tienda? Es que no llega. Y lleva en el mercado más de 5, 6 meses, 7, no lo sé, tendría que mirar la ficha. Pero la Energy, yo me acuerdo que di la primicia aquí en el canal y de eso hace meses. Eso fue el año pasado, en el 2024. Me acuerdo perfectamente, antes de verano. Es que era antes de verano, por eso digo que igual hace más de un año, ¿eh? Porque esa filtración fue antes de verano. Estuve esperando a que llegase el verano y que la trajeran y la lanzaran. Llegó el verano y no la lanzaron. Acordaros, a ver si con el verano cogen y la traen. Llegó el invierno y no, por lo menos el invierno español, y no, tampoco tuvimos que esperar ya a principio de este año, sí, en invierno, pero a principio de este año, ya pasada la Navidad, pasada la campaña navideña, para que empezara a llegar a tiendas, a Primor, al Corte Inglés y tal. Y yo no la he visto todavía porque, claro, aquí en Murcia, a ver, tienes un Primor allá en Murcia, yo no me voy a ir a Murcia, no me apetece. Y luego al Corte Inglés yo casi que no lo piso, porque no me gusta nada comprar en el Corte Inglés, aparte que están carísimos. Pero bueno, para ir a probar determinadas cosas, pues vas. Pero que yo para ir a probar una Versace no me voy a un Corte Inglés, no me da la gana. No me da la gana, aparte no me siento cómodo, es un sitio que no me siento cómodo comprando, yo personalmente. Entonces, por eso digo que la cosa está como un poco chunga y te quedas así alucinando pepinillos, pues diciendo, me voy a quedar sin los perfumes de Versace. Como se vayan con otros, olvidaros. Cierre de contrato y se van con otra gente. Así que no compréis nada todavía, no entréis en pánico, porque
aunque se entrara en pánico, no van a retirar los perfumes, van a seguir vendiéndose. No se va a quedar la empresa desasistida y primero tendrían que hacer público que Prada, en el caso de que compre, desiste de seguir con Euroitalia y se van con L'Oréal, por ejemplo, ¿eh? Así que cuidado porque no entres en pánico, que no hace falta entrar en pánico. Pero es muy significativo el encontrarte que un perfume que se supone que tendría que tener una distribución globalizada y súper rápida, no lo está teniendo. Y eso es precisamente porque las unidades que han sacado están muy contenidas y los están lanzando con cuentagotas. Y lo están poniendo a la venta en los sitios más top de venta, como el Corte Inglés, el Primor y los puntos más potentes. Claro, sí es lo que he dicho ahora. No van a... Hasta que no esté la cosa clara, creo que todavía vamos a estar sufriendo el no ver en muchas perfumerías la Energy. Y vuelvo a repetir, a mí me da igual. O sea, que esté la Energy, el Energy. Yo ya he perdido todo interés con ella, ¿eh? Tengo que ser muy franco. He perdido todo interés con ese perfume. Todo. Porque como no llega en modo y forma, yo me voy enfriando. Y si yo me enfrío, se enfría el resto del público, del personal. Porque algo que no tienes y que no conoces no tiene interés y no vas a tener hype. Porque cuando llega el momento del hype de hacerle una review a ese perfume ya no hay hype ninguno. Es que no lo hay. Es que no lo hay porque como no tiene distribución masiva la gente no la conoce. Falta en un montonazo de perfumerías, la gente no la puede probar. Entonces, pues ponerte a ver una review de un tío o una tía diciendo que se parece a una Creed Aventus, otra vez más, da mucha pereza. Si es que realmente se parece a una Creed Aventus, ¿eh? Yo no la he probado. Yo no puedo decir ni A, ni B, ni C. Yo no la he probado. Pero, oye, escúchame, otra vez de nuevo con Creed Aventus, a mí me da una cansera que me muero. Lo dije. No estoy dispuesto a estar reseñando cosas como Creed Aventus otra vez, que cansado, que causa más cansado. Que yo me he tragado todo el hype de la Creed Aventus durante años. Ya está bien la broma. Ha pasado mucho tiempo ya, vamos a dejar descansar a Creed Aventus, descanse en paz y vamos a otra cosa. Y ahora porque los señores de Versace barra Euroitalia hayan sacado algo que presuntamente se puede parecer a una Creed Aventus, a mí me da una pereza. Es que, y encima con el precio que tiene, ¿eh? Porque eso de barato no tiene nada, ese perfume de barato no tiene nada, ni tan siquiera de medio económico, que no me apetece gastarme los dineros en eso, de verdad. Lo siento mucho, no me apetece nada. Se me da una pereza tener que gastarme el dinero en esas cosas, que es que dices, ya está bien, hombre. Otra vez, otra Creed Aventus, ahora otra vez, después de estar aquí 12, 13 años en el YouTube hablando de la Creed Aventus, haciendo vídeos de la Creed Aventus, criticando a Creed Aventus, criticando a Creed, criticando a todo el mundo, porque hay canales de crítica de perfumería y otras cosas, pues aquí se critica. Pero, jolín, coño, otra vez volviendo, yo no tengo ganas de tener aquí, el día de la marmota no me apetece, ¿eh? El día de la marmota volver de nuevo a Creed Aventus otra vez, me da una cansera que me muero, ¿eh? Qué cansera tener que volver a Creed. Oh, no, gracias, no thank you. Bebo agua y os leo. Os recuerdo que hay una cosa que se llama Super Chat, Super Sticker y Super Thanks, ¿eh? Por si alguien quiere asomar el morro y por lo menos quitamos la maldición de los directos sin una bonificación económica, digo yo. Yo qué sé, ya que están ahí las herramientas, utilizarlas. A ver. Dionisio, que si me acuerdo del vídeo. Pues no, no me acuerdo del vídeo, tendría que verlo otra vez. Pero no me acuerdo del vídeo de Antaeus, la verdad que no me acuerdo. No tengo ni idea ahora mismo, ni me acuerdo. No me ha marcado ese vídeo. No me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. La Bubblegum, que es riquísima, pues es la Moschino, que es la Bubblegum, que huele súper rico, porque es que huele muy bien. Me curré yo una miniatura ahí, todo guapa, con la promoción que hicieron del perfume. Y me gusta, la verdad que me gusta. Esta última que han sacado no me gusta tanto, ¿eh? Pero la botella es mona. No me gusta tanto. Esta última de que es así como irisada, muy wok, no me gusta el olor. Es la que menos me gusta, pero vuelvo a repetir, aquí sí que entro, es el único formato de botellas que colecciono. O sea, lanzan un oso
y la compro me guste o no me guste. Además, es que abro las botellas para hacer el vídeo y con las mismas vuelvo a ponerle un poco de papel celo, de adhesivo al celofán y la vuelvo a cerrar. No las toco, me las quiero tener y ya está, y las tengo así, yo soy feliz teniéndolas así. Pero esa es la que menos me gusta. A ver si este veranico tuviéramos suerte y sacan otra distinta. ¿Qué os dice que en Chile Energy está en todos lados disponible? Pues aquí en España ya te digo yo que no. Ya te digo que no. La Eros Najin, pero esa Eros Najin salía solamente, creo que era para Emiratos Árabes, creo, corrígeme si me equivoco, pero hasta donde yo sé, eso era una producción que salía solamente para Emiratos. Creo, si es la misma que tengo yo ahora mismo en mi cabeza, creo que solamente esa producción no la vas a encontrar en ningún sitio porque a no ser que te vayas para allá y si queda stock o en igual está a la venta en, yo lo diré, en los duty free. Igual ahí en las tiendas de duty free de los aeropuertos lo puedes encontrar, pero esto en principio no iba a salir para Occidente, esto sale para Oriente Medio Próximo. Que si he probado la Terre d'Hermès, no la he probado porque entre otras cosas con las lluvias que hemos tenido yo no cojo el coche, no la he probado, ni la conozco todavía. También digo una cosa, ya lo sabéis, la mayoría, la gente que me sigue, no soy muy fanático de las Ter, por no decir que no soy nada fanático, solamente me gusta ya no me acuerdo ni del nombre, se me olvida. Me gusta una que es súper cítrica, que es una pasada, no me acuerdo del nombre. Está el vídeo por ahí hecho, pero es que no me acuerdo del nombre. El caso es que no me gustan las Terre d'Hermès, nada, solamente me gusta una, no es que me guste, es que me encanta. Tienen algo que me dan cansera. Me compré la original, lo de toalete original, cuando salió, me compré la botella de 100 mililitros o no sé cuánto era una botella grande, y me costó Dios y ayuda de terminarla, porque ya al final dije, tengo que acabarla. Me cuesta mucho ese perfume, no es para mí. Entonces, si mola, pues igual cojo y no sé si me gusta, como la otra, la cojo y me la compro. Pero si no me gusta es que paso, prefiero hacer una review fantasma, digo la parte negativa, la parte positiva y tal, pero no son fragancias que a mí me gusten, en absoluto. Tienen algo ahí que no sé lo que es, pero es que me dan una cansera, es que no me gusta. O sea, es que al principio, ¡oh, qué guay! Es que me pasa con todas, siempre, con las Hermès me pasa lo mismo. Me las cojo, me las aplico, ¡oh, qué guay, qué chachi! Y luego dices, qué cansera, que ya no puedo contigo. Y empiezo a cogerle manía, y me da igual que la botella se quede entera, es que ni me la aplico. Me pasa eso con ellos. Con las Terre d'Hermès, con esa línea concretamente, me da algo, Me da algo con ellas, eso no puedo. Es superior a mis fuerzas. Las Terre d'Hermès son superiores a mis fuerzas. Júpiter, que tiene muchos cumplidos con la Energy. No, sí, ya sé que no haces promoción, tío, ya sé que te gusta y ya está. Sí, a mí también me encanta ese perfume, me encanta, pero yo no me acuerdo del anuncio. Me lo tendré que buscar, no lo pongo aquí porque evidentemente tendrá música y me salta un copyright del 15 y entonces ¿para qué quieres más? Y no, déjate que ya está bien la cosa, Ya está bien la cosa con todo el tema. Bueno, voy a dejar ya lo que sería Versace. Y vamos a noticias de Halloween. Esto es una noticia cortica, tampoco hay que decir mucho más. Y entonces los perfumes y diseño, que son los que llevan todo el tema de Halloween, llevan también la distribución en España de Versace, por cierto, si no han cambiado. Estos señores de P&D se encargan de la distribución de las Versace en España. Y las Stark también las llevan. Llevan unas... Vamos a meternos ahí. Vamos a ver quién lleva. A ver. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Si pongo perfume igual me sale.
Aquí está. Han cambiado la página web otra vez. Nuestras marcas. Vale. Halloween, Nightology, Scalpers, Toast y vamos a darle a ver todas. Marcas distribuidas. Esto es lo que yo quería. Payday en España distribuye. Vamos a ver todas. Tiene menos. No tiene como antes. Ojito, tiene Goutal y Juliet Hassakan. ¿No tiene las mismas de antes? No, 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 no. Qué curioso. Mirar, para Estados Unidos se encarga de la distribución de El Ganso, Halloween, Nightology, Scalpers, Toast, Perry Ellis, Cartier y Tumi. O sea, llevan también distribución de los perfumes de Cartier. Esto no lo sabía yo. Y en Portugal, para Portugal llevan Versace. Llevan Euroitalia. En Portugal, Aromas Internacionales Portugal. Llevan El Ganso, Halloween, Nightology, Scalper, Toast, Moschino, Versace. Yo sabía que esta gente llevaba distribución de Euroitalia. Así que llevan Moschino y Versace. Missoni también. Memo también la distribuyen. The Square también la distribuyen. O sea, llevan la distribución de esos perfumes, de esas marcas, de las firmas. Así que Aromas Internacionales, Portugal, marcas distribuidas. Esta gente distribuye Versace. Euroitalia, básicamente Euroitalia. Missoni es de Euroitalia, Moschino es de Euroitalia. Los gatos están ahí dándose cariño y amor. Y ahora yo, el que no puede hacer el directo en condiciones, soy yo. Oh, de verdad, cuánto amor, cuánto amor. A ver, querido Pichurrín, me pasa con Red Vetiver de Montal, que es una copia cara de Derdermes, me fatiga su uso pasada una hora. A mí me pasa con... No es por el Vetiver, no sé qué narices es. Esa línea concreta a mí me mata. No es que... sí, es fatiga, pero no es fatiga olfativa, es que me cansa. O sea, es que la estoy oliendo todo el tiempo y no se me vuelve agradable. No es un perfume que se me vuelva agradable. Lo siento, es que no es mi kriptonita, es un perfume que puedo llevar, pero no lo llevo cómodo, no lo llevo confortable, entonces prefiero ponerme pues otras cosas. Bueno, pues nada, pues la gente de Halloween, Productos y Diseño, que no he dicho esto, se van a encargar de distribuir las fragancias en Emiratos Árabes Unidos. Así que Halloween llega a Emiratos Árabes Unidos y espero que les vaya bien, porque luego también, evidentemente, no solamente van con Halloween, sino que también van con Toast, con El Ganso, con Scalpers, con Paris Stark Paris, el diseñador de las sillas estas tan famosas, ese, y los cuartos de baño también, Nightology y Halloween. Así que no ves, y además dice que también llevan firmas de terceros como Juliet Hassakan, Moschino, Missoni y Versace. Euroitalia. Ya está. Lo que no sé yo es que Productos y Diseño entiendo que también tienen producción, porque producen y diseñan perfumería, y entiendo que igual puede que hasta incluso les fabriquen a ellos. No lo sé, cómo llevaron todo el tema de la fabricación. El caso que da igual. La distribución es lo que cuenta y es lo que lleva. Y ya está. No hay nada más. Bueno, vamos a tener una fragancia de Salvatore Ferragamo nueva que se llama Ferragamo Fiamma. La verdad es que la botella está todo guapa, ¿eh? No sé cómo irá el tema del vaporizador aquí. Supongo que será es un tapón. ¿Es un tapón? Sí, es un vaporizador normal con tapón. Vale, os lo voy a compartir y así lo veis. Hombre, David Scatolini, muy buenas. ¿Qué tal, majetón? Buenas noches. Vamos a ver esto. Aquí. Y aquí tenemos la Fiamma. Esta es la nueva Ferragamo que nos llega, veremos a ver cuándo y dónde. Cuándo, cómo y dónde. Porque siempre volvemos a las mismas. Ferragamo yo aquí no veo. O sea, o la compro online a ciegas o la llevo clara. Murcia, culo del mundo. En fin,
pera blanca, gardenia, notas especiadas y ámbar gris para esta fragancia que es femenina. No hay ningún tipo de nota ni de nada, solo, o sea, me refiero, no hay ningún tipo de consideración con respecto a marketing, y así que tenemos esta Ferragamo Fiamma que sabe Dios cómo olerá, porque con las notas que tiene tampoco podemos decir mucho más. Así que esa sería una de las novedades que nos va a llegar. Luego también tenemos una Lancôme, que esta Lancôme, un segundito, vamos a compartir pantalla. Aquí, vale. Absolute Fuss From, es que no sé si pone Fuss From the Dark. A ver, espérate, vamos a quitarlo. El nombre va ahí. Rose from the Dark. Es que claro, estoy leyendo aquí la etiqueta y no veo si es Fuss, Rose, no se ve. Rose. Pues nada, esta rosa de la oscuridad. Desde la oscuridad, la rosa de la oscuridad de Dominique Rompion. Y aquí tenemos rosa centifolia, rosa de damasco, rosa de taif. Uy, cuánta rosa, esto me va a dar a mí un dolor de cabeza, lo voy a flipar. Almizcle blanco y notas amaderadas para esta fragancia. Bueno, pues nada, la botella muy sencillica. De estas botellas yo he visto ya como unas cuantas en el mercado. No es nueva, ni muchísimo menos, pero esto cuesta un pastizal. Mucha rosa hay aquí, para mí. Cuando lleva tanta rosa y lleva tan machacado de rosa, a mí me da un dolor de cabeza que lo flipo. Entonces, me gusta el olor de la rosa, lo llevo muy bien en piel, pero cuando es rosa, dan ganas de coger y de salir corriendo. Aquí, por ejemplo, que dice que lo de Parfum Lancôme Absolute Les Parfums Rose from the Dark es un viaje fascinante a través de la luz y de la sombra, donde la reina de las flores reina suprema. Digo, nada, pues muy bien, que reine su reino. Un trío de rosas opulentas, las que he comentado ya, se despliega con una riqueza terciopelada envuelta en el abrazo sensual del ámbar, el almizcle blanco. Me estás diciendo tal, pues esto está a la venta ya al parecer en Bloomingdale's, ¿vale? Es un sueño evanescente, vale, bla, 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 bla. Rompión, pues haciendo lo propio, que es vender su perfume para la gente de Lancôme, que para eso lo han contratado. Gracias, David, por la renovación de la membresía por 22 meses ya que estamos juntos aquí nosotros mismamente. Muchas gracias, Bonico, gracias por la membresía. Ole, 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 mi crío. A ver, ese sería el Lancôme. Y ahora nos pasaríamos al nuevo Abbey Rouge, pero esto es un Spirit de esto, o sea, esto tiene que costar una pasta. Aparte de que cueste una pasta, los mililitros serán súper pocos, seguro. No dicen nada, os lo voy a presentar, simplemente es el Abbey Rouge, pero con el Spirit. Abbey Rouge Spirit González. Vale, esta es la botella. Abbey Rouge Spirit Guerlain Paris. Pues lo de siempre con la nueva botella Delfín Gel. Y aquí lo que tenemos es lo siguiente: tenemos nuez moscada, tintura de vainilla, absoluto de vainilla y madera de oak, musgo de roble, madera de roble, ¿no? Oak wood, madera de roble. Que no lo han dicho, pero sí, es madera de roble. Vale, pues ya está. Esto tiene que alejarse por completo seguramente de cómo huele Abbey Rouge, la verdad. La de verdad, la buena. Si le pincho aquí y hace algo, no me amplía. No me amplía nada. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y aquí, barricas de roble, ¿veis? Perfecto. La mezcla de fragancias excepcionales perfeccionadas en barricas de roble. Esto va a costar un pastizal. Esto es una edición que va a costar mucha pasta. Pues quien pueda que apriete y ya está. Se acabó. Hombre Ezequiel, muy buenas, Bonico, muy buenas, Resalao, muy buenas, bienvenido aquí al canal. ¿Qué pasa, Pichurrín? ¿Qué tal? Vale, entonces la Abbey Rouge la podemos abandonar ya y volveríamos de nuevo con todo lo que sería el tema de la nueva, madre mía, la nueva, otro Frankenstein más, porque estos son Frankenstein, Iris Blue Armani, de la colección de la cara carísima de Armani, que os voy a poner aquí para que veáis. Presentando aquí
Iris Blue, y aquí tenemos la Iris Blue de Armani Privé. Pues muy blue, pues es un blue pasteloso palo. ¿Qué lleva esto? Limón, bergamota y gálbano en la salida, con iris y jazmín, y luego tenemos madera de cedro, madera de gaillac y almizcle blanco. La verdad que bueno, las notas están bien, pero no deja de ser clasicoide. El caso que a mí la madera de gaillac, lo siento mucho, pero esto tiene que oler a rancio, madera flotante, que te pasas seguro. Esto va a dar un olor con el rollo del blue, buscando el acuatiquismo, esto va a oler a madera flotante a otro nivel. Estoy seguro, ¿eh? Estoy seguro de que esto huele a madera flotante, y a mí la madera flotante me da un ascazo que me muero. O sea, es que huele a retestinado. Y ya para oler a retestinado, pues ya huelo yo a retestinado y no huele eso. Qué asco. Es que no. Muy mal. Bueno, pues seguimos con novedades y vamos ahora a atacarle a, Dios mío de mi vida, Virgen Santa, el amor hermoso, a Penhaligon's Portraits, que nos lanza Fortuitous Finley. Esto va a oler raro, ¿eh? Esta huele raro. Tenemos un caballito en la cabeza de la botella. Esta fragancia va a oler rara, ¿eh? Esta fragancia va a oler de todo menos... Va a oler rarita. A ver, un segundo, que comparto. Compartimos pantalla. Y además no es de las más bonitas, ¿eh? A mí no me llama mucho la atención este caballo. No me hace gracia. Vale, pues aquí está Finley y... lo que lleva es pistacho, sándalo y cuero. Pistacho salado. Pero bueno, que me da igual. La caja, pues no puedo ampliarla para que la veáis bien. Pero vamos, es el caballito este. Y esto va a oler raro. Los perfumes con pistacho a mí me huelen raruno. No me terminan de gustar. O sea, no es un no absoluto, pero en mi gusto personal no me terminan de convencer. Se quedan como... Es verdad, es que se queda como muy seco y no me da un tono a pistacho real. Me da... Esto es que se está poniendo de moda usar pistacho, y a mí el pistacho me gusta para dar un matiz así como de fruto seco tirando a madera, pero queda muy raro. En las formulaciones que yo he probado que llevan pistacho queda muy raro, no queda bonito, no queda agradable, se queda muy seco porque se queda seco, que es lo bonito que tiene, pero no está bien jugado en los que he probado. Entonces, vamos a ver si pudiera echarle el hocico a esto, a ver si la traen al Corte Inglés, que esto normalmente en el Corte Inglés los suelen traer, por lo menos el de Alicante, y le pongo la nariz a ver qué tal huele este pistacho salado. Cuero y sándalo, vale, guay. Compro pulpo como animal de compañía, pero el pistacho me rechina mucho, ¿eh? El pistacho... Vamos despacio con el pistachito. Venga, pasamos a la siguiente y final, que es una... Y terminamos esta sección de ya perfumería nueva, porque va a salir un montonazo de perfumería, pero es nicho, entonces paso. A no ser que ahora mismo hayan publicado algo nuevo. Tenemos una Carolina Herrera nueva, que es, ¿cómo se llama esto? Cute Chaos. Vale, pues os presento la última ya, o la penúltima, porque no sé si habrán publicado algo nuevo. Y tenemos esta Cute Chaos, que es con la cinta esta de cuero, lleva ahí una setilla ahí puesta en la argolla de la botella, y esta Cute Chaos lleva las siguientes notas declaradas: magnolia, patchouli y la grosella negra. Al parecer está publicado ya en la website, porque dicen que esto es un extracto de Carolina Herrera, o sea que esto está por aquí. Cute Chaos, concentración de Parfum, edición limitada, como parte de la colección Lucky Charms. Espera lo inesperado de Cute Chaos o de Parfum, un cautivador aroma floral y amaderado que te invita a abrazar la alegría de vivir espontáneamente, como un vestido de color coral que pasa sin problemas en la sala de juntas, al bar, sin perder el ritmo. ¿Qué tontería estás diciendo? Me estás contando una tontería, ¿eh?
Cute Chaos Eau de Parfum combina la cálida y polvorienta efervescencia de la magnolia con la dulce y afrutada grosella negra y el ahumado del patchouli. Patchouli ahumado. Dando como resultado una fragancia tan inesperada como cautivadora. Pues esto tiene que ser una mierda. Tanta explicación ridícula es una tontería. Pues nada, a las seguidoras de este tipo de fragancias que seguramente les gusta, mis respetos, disfrutarla, que esto se saca para ser vendido. Así que ya sabéis, a comprarlo pero como locos. Así que con esto y un bizcocho, creo que se terminaría directamente ya lo que sería la sección de perfumería nueva. Sí, no han publicado nada. Hay una memo nueva por ahí, pero yo paso de perder el tiempo ya en esto. Hay de Plur, que me gusta mucho. Hay una Chopard nueva, pero es la versión edición cara de la Chopard, entonces ahí no me meto. Voy a ver agüita y entramos en el siguiente tema. Tema tiendas. ¿Qué hay tema? ¿Qué hay tema? Dice para hippies, para lo que sea. Vamos a entrar en tema tiendas ya mismo. Voy a ver agua. Así que me engancho esta botella y a tragar. Bueno, vamos a ver. El tema ahora son tiendas normal. Tiendas normal, que como muchos de vosotros ya conoceréis, son unas tiendas que lo tienen todo súper mega barato, entre comillas, y que están en plena expansión, por lo menos aquí en España. Veamos, han abierto ya un mogollón de tiendas, pero un montonazo de tiendas. ¿Que faltan todavía más sitios donde llegar? Sí, pero que están abriendo a saco. El caso es que tiendas normal, para poner un poco en contexto y desde mi experiencia, hay cosas que son muy baratas. De hecho, por ejemplo, si no queréis comprar los productos de Buca, productos cosméticos de Buca online, lo podéis hacer en estas tiendas que tienen todos los productos de Buca habidos y por haber. Pero tenéis que tener mucho cuidado cuando compréis, porque no son tan baratos como realmente dicen que son. Es decir, te vas a pasearte por la tienda, además la forma de, ya lo he comentado varias veces, pero como hay mucha gente aquí que igual no sabe cómo funciona esta gente, y es que tú entras, tienes una única zona de entrada a tienda, y entras haciendo un circuito. Y además estás obligado a hacer ese circuito y no te puedes salir del circuito porque están todo blindado, cerrado y tienes productos a derecha e izquierda. Tú vas andando por el pasillo y tienes productos a derecha e izquierda y hasta que pasas por la zona de caja para salir, compres o no compres, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado y mirar muy bien los precios porque no están tan baratos. Van con el rollo de que son súper mega baratos y que son la hostia, pero te vas fuera, te vas, por ejemplo, al supermercado, si están en un centro comercial, igual hay un Carrefour o hay otro tipo de tienda de supermercado, o hay un Druni, o hay algo al lado o fuera, te pones a comparar los precios y precisamente los de estos productos que se venden aquí en estas tiendas están más caros. Porque además están más caros si atendemos al volumen de mililitros que venden, que muchas veces dicen, oh, que está más barato. Sí, pero ¿cuántos mililitros tiene ese envasado que estás viendo de esa colonia o ese perfume? Porque vienen de todo, ¿eh? Venden de todo, tienen todo tipo de cosmético y entonces hay de todo. Pero te pones a mirar el volumen de mililitros y dices, pero si lleva menos. Claro, te vas a otro sitio y dices, claro, está más barato en otro sitio, pero son menos mililitros. Pero es que luego hay otras cosas, muchas, que te pones a mirar a igual volumen de mililitros que venden, la misma marca y todo exactamente igual y están más caros. Así que mucho cuidado con lo que se compra aquí, que sí, que además que yo soy cliente, que yo voy a comprar, pero no es tan low cost como puede parecer. Más cosas que hay que tener en cuenta. Por favor, antes de comprar algo, mirar que no haya sido, sobre todo un cosmético, que no haya sido manipulado. Porque cuando yo voy a la tienda de San Javier, siempre me encuentro que hay tester y la gente, en lugar de utilizar los tester, abren los paquetes nuevos, hacen una cochinada, tú te pones a coger una paleta de color o lo que sea, llegas a tu casa, la abres y te das cuenta de que ha sido manipulada y no lo puedes devolver porque tú lo has abierto, claro, y no te has dado cuenta en tienda. Entonces, ojo, cuidado con estas cosas y mirar muy bien que todo esté hiper mega cerrado,
Porque te la juega la gente, ¿eh? La gente somos muy cochinos, somos muy cerdos, lo abrimos todo y luego tú te llevas algo que te piensas que no está manipulado y te estás llevando un algo que necesita higiene, necesita que tú seas la única persona que lo abre y te encuentras con un fandango, con una cochinada. Más cosas que también son importantes con respecto a esas tiendas. Cuando hagáis la compra, o sea, salís con un cestito, o sea, paséis con un cestito por todo el circuito, coger el cesto siempre porque al final picáis. Entonces más vale llevar un cesto y por lo menos vais echando la compra dentro, aunque sea un producto solo. Cuando lo dejéis en caja para que os cobren, no saquéis las cosas del cesto. Prohibidísimo. O sea, cogéis, llegáis a caja con el cesto y es la chica la que se tiene, o el chico que están trabajando ahí, los que se encargan de sacar las cosas del cesto. Terminantemente prohibido sacar las cosas del cesto y dejarlas encima del mostrador. Ellos son los que manipulan la compra final. No lo hagáis porque a mí me ha pasado, hombre, pagué la novatada la primera vez, yo lo hice con toda mi buena intención del mundo, pero la chica se puso súper nerviosa, porque además la tienda estaba recién abierta, se puso súper nerviosa y, no, por favor, no, por favor, no, por favor. Digo, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué he hecho? Dice que no puedes sacar las cosas del cesto. Claro, hija, pues pon un cartel o algo, tu jefe. Coño, yo qué sé, yo lo he hecho con toda la buena intención del mundo. Sí, lo sé, sí, lo sé, lo sé. ¿Sabéis lo que tuvo que hacer la pobre Zagala? Coger todas las cosas que compré, que no eran pocas, y volverlas a poner dentro del cesto. Yo le ayudé a ponerlas todas dentro del cesto y entonces volver a sacarlas del cesto. Fue como muy friki. La verdad que fue muy friki, pero si son las normas, entiendas normal. Así que no se os ocurra sacar del cestito la compra porque encima a ellas les cae una bronca. A ellas o a ellos, porque hay chicos trabajando también en tiendas normal. Les cae una bronca, No toquéis las cosas cuando paséis por la caja. No toquéis nada, le dejéis la caja, la cestita encima de la caja y ellas y ellos son los que manipulan. Y os lo meten en una bolsa porque además te van a decir, ¿quieres una bolsa de tienda normal? Y entonces, pues, o sí o no, pues yo llevo la mía, pues ya está. Pero son ellos los que manipulan. Olvidaros de sacar nada de ahí dentro, Directrices y normas. Yo me quedé todo loco cuando la chica empezó otra vez de nuevo a meterlo dentro. Porque me quedé flipando. Digo, ¿cómo es posible que esté volviendo a meter dentro otra vez? Y yo pues digo, bueno, pues nada, pues si la jefa o el jefe te dice que tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Pero la verdad que es un poco locura, Un poco locura porque dices, pero ¿por qué tienes que volver a meterlo otra vez? Pues sí, lo tuvo que volver a meter de nuevo otra vez. En fin, ojito, cuidado cuando compréis, mirad los precios. Si queréis hacéis el circuito una vez, miráis los precios, os quedáis con lo más interesante, os echáis una foto y os vais fuera y miráis los precios de fuera. Porque a no ser que sea algo muy específico que solamente tengan ellos, como es Puka, lo demás, Revuele, por ejemplo, está en Druni. Druni tiene Revuele. Es cuestión de que miréis los precios que tiene Revuele en Druni y los que tiene en tiendas normal. No vais a hacer el gilipollas teniendo una tienda de Druni que está más barato. Pues vais a Druni o compráis el producto de Revuele y lo compráis en Druni. Lo digo porque no seáis gilipollas que entréis ahí, venga, hoy vamos a tiendas normal y vamos a comprarlo de todo. Que no hagáis el gilipollas, ¿vale? Primero mirad también los precios y comparáis, porque hay muchas cosas que de barato no tienen nada. Venga, seguimos. Ahora dice, Ultramal 75 mililitros y 125 está al mismo precio en mi país. Es una locura. ¿Cómo que valen lo mismo los 75 que los 125? Ostras, pues no sé. Claro, querrán venderlos de 125 mililitros porque otra cosa no se puede entender, la verdad. No sé, me parece muy friki que pasen esas cosas. No sé, no lo entiendo mucho, la verdad. No alcanzaría a entenderlo. Me resulta complicado pensar que 75 mililitros valen lo mismo que 120. Eso no pasa aquí. A no ser que sea una super mega oferta de estas hiper mega raras que haya por ahí. Pero es muy, muy raro, muy raro, muy raro. Vale, pues entonces voy a salir de aquí. Voy a mirar si los amigos americanos han publicado algo también. Avi Rush, Spirit, la Carolina Herrera. Este es Olivier. Le han hecho una entrevista a Olivier. Nada. Y vamos a ver si hay algo por aquí que merezca la pena.
Bueno, la Semana de la Moda de París ya sabéis que está aquí y ya... bla, 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 bla. ¡Ah! ¡Oh! Que se me olvidaba que lo había borrado. Que lo había borrado. Me había borrado esta noticia, la había quitado, o sea, borrado, la había quitado de la pestaña. Louis Vuitton. Louis Vuitton va a empezar a lanzar paletas de color. Así que empezar a prepararos el cuerpo, a la gente que le gusta todo el rollo, porque viene de la mano de la maquilladora Pat McGraw, va a ser el buque insignia de lo que es la nueva división de Louis Vuitton con el tema de belleza. O sea, Louis Vuitton Beauty, abiertamente ya, se pone en marcha y se pone en marcha en otoño, según dice aquí. Así que será para el año que viene, entiendo. Pat McGraw ha colaborado con numerosos diseñadores de casas de moda, bla, 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 bla. A ver, tras 20 años entre bastidores, a ver si estoy mirando aquí. Vale, dicen que Pietro Beccari, dice que el lanzamiento de Louis Vuitton Beauty es una evolución natural del Amazon, dice, haciendo énfasis en la calidad, la formulación y la innovación. Esta nueva categoría nos permitirá acompañar a nuestros clientes en su vida diaria sin dejar de ser fieles a nuestra creatividad y a nuestro legado. Vale, aquí pasa una cosa y es que más que nada... lo que van a hacer es que, por ejemplo, la división que tiene Louis Vuitton de perfumería ahora va a formar parte también de esta división beauty, que es donde tiene que estar. Así que la división de perfumería no va a ser solamente... entiendo que o sea, la forma correcta de cómo... insertarla dentro de la nueva división sería dentro del beauty, de la belleza. Muchas firmas lo tienen así. Si quieren mantenerlo aparte, pues que lo mantengan aparte, pero al generar una división beauty, lo suyo es que la perfumería también estuviese dentro. Lo mismo que Chanel y que todo el resto de firmas. Claro que estos, como van por libre, vete a saber qué narices es lo que tienen pensado hacer. Pero bueno, que en principio ya sabéis que paletas de calor, bueno, Martín Cataluña se va a llevar un disgusto, ¿no? Bueno, no sé, yo estaría dispuesto a gastarse el pastizal que posiblemente vayan a costar las paletas de color de esta gente, pues son una locura de precio. Aquí igual esto te puede costar, voy a comprarme una paleta, digo una paleta que igual son 3-4 tonos y te cuestan a lo mejor 150 euros, 200 euros, una paletita con 2 tonos. Esto, dos sombras de ojos, 200 euros, que aquí nos conocemos ya cómo va el tema. Así que vamos a tener la nueva división de Louis Vuitton Beauty, y entiendo que será absorbido también todo lo que sería la división de perfumería o incluida dentro de Louis Vuitton Beauty. Vamos a ver cómo se anda, porque es que se me ha olvidado. Digo, ay, no, que tengo que decir lo del beauty de Louis Vuitton, que se han vuelto todos locos ya y están ahí dándolo todo. Digo, bueno, pues nada, que sigan dándolo como Dios manda. Hombre, Luisico, muchísimas gracias por ese super chat. Muchas gracias, majete. Viva Colombia, Bonico, viva Colombia. Muchas gracias, majo. Muchísimas gracias. Entonces, seguimos diversificando, seguimos con todo el rollo de dándonos mala vida a los seguidores del perfume y ahí estamos, que no es poco, Y bueno, pues ya saltaríamos a... Vamos a ver qué hay por aquí. Un segundito. Vale, esto está bien. A ver si tengo algo más por aquí. Halloween, ya que hemos... Nada, esto nada. Porque no me quiero perder tampoco con cifras, ni con historias, ni con monsergas. O sea, no. Lo siento, no. A ver si hay alguna noticia por aquí que en estos días no haya dado, que sea interesante de verdad. Porque, vale, estamos con el tema de Versace, Lanvin que no vende nada. Yo creo que ya estaría todo. Bueno, si tenéis alguna preguntita, aprovechar ahora. Hablar ahora o callar para siempre. Muy buenas, Sonia. ¿Qué pasa, guapetona? Muy buenas. Bienvenida, Bonica.
Así que momento de preguntas y respuestas. Vamos a ello. Venga, a la jugar a la pala. Aquí. A ver si cargan. Que el Tom Ford Voice Pacific, aroma que me encanta, dice, me lo llevo a casa. Me recordaba a otra fragancia, di con ella, el Comedes Garçon Wonder Boot. Pues no lo sé porque no he probado la Tom Ford, la Voice Pacific, creo que no la he probado. No lo sé, creo que no. Yo la Voice Pacific no la tengo. Creo que no creo que no la he tenido, Creo, no me acuerdo, ya no me acuerdo. Son tantísimos perfumes que yo ni me acuerdo. No, la Voice Pacific no me suena de Tom Ford. Comedes Garçon, la Wonder Boot, Wonder Oat, no Wonder Boot, que es distinto. No la he probado tampoco. La Wonder Oat no la he probado. La Wonder Boot sí, pero la Oat no la he probado, entonces no sé cómo huele. De todas formas, como han cambiado también de licencia, que yo no lo sabía y hace ya un par de años que además lo habían dejado. Se han ido de Puig. Comedes Garçon ya no está con Puig y están con otra gente. Así que bueno, que se vayan por ahí a tomar viento y que les vaya bien y ya está. Vale, pues si no tenéis ningún tipo de preguntita interesante, pues me voy con la música a otra parte porque la verdad es que no hay tampoco mucho más contenido hoy. Así que a ver si tenéis algo más por ahí. Y si no, pues corto y termino el directo. Voy a repasar un poco las noticias, pero vamos, si no, ya terminamos. A ver qué por aquí. Aquí no hay nada. No. Está todo el mundo con la línea de Louis Vuitton, de cosméticos, bla, 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 bla. Vale. Sí, Lanvin está bajo de ventas, no, bajísimo de ventas. Es que Lanvin, la firma entró a formar parte, si mal no recuerdo, de un consorcio chino y las cosas no les estaban yendo excesivamente bien. O sea, en un principio, cuando presentaron las primeras cuentas, el primer trimestre, porque las presentaron, decían que la firma presentaba bastante potencial y que la cosa parecía que iba viento en popa toda vela, pero luego después resulta que más bien se han estrellado. Y han disminuido los ingresos. Lo que estoy buscándola es que no veo la noticia, porque antes sí que la he visto, pero ahora la estoy buscando, pero no la veo. ¿Dónde estás, Lanvin? Te he visto, pero no te veo ahora. A ver, Lanvin, hijo, ¿dónde estás? Aquí está. Ha caído las ventas un 23%, así que dice cuya cartera incluye las marcas de Lanvin, Wolford, St. John, Sergio Rossi y Caruso, que han disminuido un 23% en comparación con el ejercicio 2023 hasta los 328 millones de euros. Dice el grupo con sede en Shanghai. Por eso digo que esto era un consorcio chino que acaba de publicar este viernes 28 de febrero sus resultados preliminares no auditados para el 2024. Subraya que esta caída de los ingresos es correlativa con la pérdida de impulso del mercado internacional del lujo del año pasado. Es que me resulta chocante porque, como le sigo a Lanvin, me acuerdo perfectamente de que dijeron que estaban pasando un periodo de adaptación. Y este periodo de adaptación iba dado porque iban a dar cabida a otro tipo de diseñadores. No iban a tener a alguien encabezando realmente y 100% todo lo que serían los diseños, sino que iban a tener a gente joven formando un equipo. Y la verdad que lo que estaban haciendo en moda estaba muy chulo. Lo que pasa es que ahora me llegan con estas y me quedo más flipando todavía, porque en principio cuando presentaron las primeras cuentas dijeron que iban bastante bien, a pesar de que primero estuvieron un poco así con el periodo de adaptación, como ya he dicho antes, pero que lo que yo estaba viendo que tenía en la página web estaba muy guapo, estaba muy chulo. Y lo que pasa que yo también entiendo que a lo mejor
la firma, en el momento que alguien sabe que forma parte de un grupo chino, pues a lo mejor no tienes tantas ganas de comprar. Y es que, claro, pensar que una empresa europea arraigada deja de ser europea para ser china. A pesar de que la confección sea europea, pero todo el capital y la forma de hacer las cosas y de todo el rollo es China, Shanghai. Bueno, Shanghai, que es una ciudad independiente, bueno, sí, todo este rollo ya lo sé, pero que creo que van a tener que cambiar mucho más las cosas. Yo pondría a un tío o una tía ahí haciendo las cosas ya fijo, X años, los que sean necesarios, y por lo menos intentar de que la firma tuviera más consistencia, porque también recuerdo que decían que intentaban tener más presencia a nivel online, posicionar de forma online la página web para incrementar las ventas. Pero es que yo qué sé, porque además si es un grupo de Shanghai, me da igual de donde sea, de Shanghai, tienen la capacidad de llevarse todos los productos de aquí para allá y vender allá sin necesidad de tener tanto intermediario ni tanta historia. O sea, porque directamente es un grupo chino, entre comillas lo de chino, tío, llévate las cosas para allá y empieza a venderlas allí. O sea, seguro que si haces bien las cosas, allí te hinchas a vender. Porque los millonarios chinos están cansados de gastarse los dineros en firmas europeas y tu firma podrá ser muy europea, pero tú eres chino, con lo cual a lo mejor los millonarios chinos dicen, anda, mira, esto está hecho allí, pero es de gente de aquí, vamos a gastarnos los dineros en esto. Igual ahí es donde tienen ellos realmente el potencial de venta, porque muchos de estos chinos millonarios han dejado de comprar en las grandes firmas europeas y están comprando en firmas de lujo chinas. Qué mejor que coger, estoy viendo un pedazo de bolso aquí de Lanvin que te mueres, qué guapo que está. Qué mejor que coger, y la modelo es buenísima, que coger y poner las cosas a la venta allá. Manufacturas aquí, te lo llevas para allá y lo clavas al precio que te dé la gana, colega. Vas a sacarle una pasta, tío. Si sabes jugar tus cartas, tú estás posicionando una firma como Lanvin allí en China. Posicionas además con todo. Posicionas con perfumería, posicionas con ropa, con complementos, con lo que te dé la real gana. Entonces que me lleguen ahora y vea que pierden un 26% con respecto, cuidado, con respecto al 2023. O sea, tío, estamos en el 2025. El 2023, si mal no recuerdo, posiblemente fue cuando hicieron la compra, este grupo se quedó con Lanvin. Pero es que, tío, si yo soy chino y tengo la capacidad de llevármelo para allá, produciendo aquí, me llevo la firma para allá y reviento el mercado del lujo allí. Producto hecho en Europa con capital chino, colega. O sea, en principio entiendo que los chinos con potencial económico podrían estar gastándose una soberana pasta en comprar Lanvins. Es que no lo entiendo. Es que la verdad es que no lo entiendo. Yo creo que deberían de hacerlo así. Next. Tengo en el recuerdo una colonia de Puig, Boston, que tenía un aroma y hierba recién cortada muy intenso. En la actualidad los perfumes intentan ser menos invasivos. No, cuidado, porque yo tengo Boston, Yo tengo Boston, le hice una reseña a Boston hace unos años. Y no es invasiva Boston, Boston es un encanto de perfume, de fragancia o de toilette, pero no es invasiva, sí que era muy fresca, es muy fresca, no está echada a perder, no la tengo picada, gracias a Dios, está muy muy bien, pero no es, Boston es un gustazo, es cítrica herbal, pero no es viejuna, todo lo contrario, es muy juvenil. Muy, muy juvenil. Puse en el vídeo, si está el vídeo, al principio del vídeo puse un trozo de spot publicitario
que salían un chico y una chica que estaban en un campo de rugby, creo recordar, no me hagas mucho caso, y lo puse en el vídeo. Y hice la reseña. No me resultó difícil encontrarla, porque además habían varias unidades en la tienda donde la compré. Olía que te mueres, sigo oliendo que te mueres, y es un aroma fresco, herbal, cítrico. Y además seca espectacular, porque tiene tono almizclado, está muy chulo, y no era potente, era mucho más potente un Andros. Dentro del todo el rollo, creo que si me pongo a comparar la potencia de Boston Man, de Puig, con la potencia de Andros o con la potencia de la época de Jax, o hasta incluso, mirar, Massimo Dutti es mucho más potente o era mucho más potente que la Boston. Boston era muy juvenil, muy fresco, era otro rollo. Y aguanta muy bien bastantes horas, muy bien, pero que no tenía esa potencia como las otras, para nada, era un gustazo. Además, si es que yo la he usado mucho, la he usado muchísimo, es un gustazo. Pero hay otras más de la época que eran muchísimo más potentes a dónde va a parar que la Boston. La Boston era otra cosita. Era el típico perfume de universitario, ligón, pero no era así en plan, oh, venga, aquí estoy yo. No, es mucho más sutil. Boston es muy, muy sutil. Muchas gracias, Corali. Hola, ¿qué tal, hermosa? Bienvenida ahí, la Galifardota. Muy buenas, bienvenida. Yo busco una fragancia verde de duración en plan bestia. ¿Existe? Sí, mírate la que hice de Mir, si mal no recuerdo, está por ahí. Esa fragancia dura un montonazo de horas, está muy guapa, está muy chula. Es una fragancia árabe, está por ahí reseñada. Lo que pasa es que ya los nombres se me olvidan, No me pides que me acuerde de los nombres porque a mí se me olvidan. Y más en nombres árabes, yo ya memoria de pez y ya hasta luego, Mari Carmen. ¿Para qué? No me acuerdo ni de cómo me llamo yo, me voy a acordar del nombre de una fragancia árabe. Es que ni en broma. Está reseñada hace muy poquito. Además, la botella es verde. Es que la botella es verde. Es un clon de una bodicea de Victorious. Green, me parece. Green, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Es que se llama igual, además. Es que se llama igual. Es un clonazo de una bodicea. Dior Intense ha cambiado o es la misma. Casi me agrada más la de Prada Intense. No, ha cambiado. ha cambiado. Las referencias que ya tengo por los comentarios es que la nueva Intense, y aparte, escúchame, que yo la probé, que la retiraron. Es que yo la he probado. Es que yo la probé y la quitaron de en medio. Es distinta. Es que es diferente. Es que es un bluff. Es un meh. O sea, cambiada. Y aparte, están los comentarios de gente que ya la ha probado y que me ha dicho que está Adrián Rosales, que me lo ha comentado, actor, ha mandado un comentario y me ha dicho, la acabo de probar y esto no hay por dónde cogerlo. O sea, si es que yo ya los dije, está hecho el vídeo. Lo que pasa es que me hicieron la putada. O sea, igual que la pusieron a la venta, seguramente las directrices de Dior, porque tienen la capacidad de poner y quitar cuando les venga en gana los productos de las tiendas, otros no, pero ellos tienen la capacidad, las retiraron para vender el estocaje que todavía les quedaba de la antigua. Y lo que yo probé, de verdad, os puedo garantizar que eso era un desastre. Un desastre. ¿Y la caja de la nueva cómo es? Para no comprarla. Está explicado en los vídeos, Pistola. Está escrita. Está explicadísimo. La abeja está en la parte inferior. La abeja no va en la parte alta. En las dos cajas antiguas de las Intense, porque hay dos versiones de las Intense, están en la parte alta y aquí tenemos una abeja en relieve en la parte inferior. Esa es la diferencia de la caja. Y la caja está biselada, La caja va biselada exactamente igual que la Parfum. La Parfum lleva unos biselados en la caja y la Intense nueva lleva también biselados. Y la abeja en la zona de abajo. Es muy fácil. Pruébala. Yo no le digo a nadie, a ver, de verdad, lo digo en serio, yo no le digo nunca a nadie, no pruebes esto, haced lo que os dé la gana, sois libres, y si no os apetece probar algo, no lo probéis, pero si queréis probarlo, evidentemente, tenemos libertad para hacerlo y es lo que hay que hacer, no hacerme caso a mí, o sea, ir a probarlo. Yo no voy a decir no lo pruebes, nunca. Te puedo decir, no lo recomiendo, no me gusta nada, no quiero que mi gente se gaste el dinero. Eso es lo que yo puedo decir.
Otra cosa es lo que tú hagas y te salga del cipote o del chichi, ¿vale? Cada cual que haga lo que quiera con su dinero. Yo no mando en el dinero de nadie. Pero ahí están los testers, están los para probarlos y que cada cual haga lo que quiera, porque igual sí que hay gente que le pueda gustar eso. Claro, sí, porque hay que cerrarse en banda. No hace falta cerrarse en banda. Hay gente que le pueda gustar, para adelante, que lo coge, que lo compre. Ya está, se ha terminado. Es así de sencillo. Te coge, te gusta, te lo coges y te lo compras y chimpum, campana y se ha acabado, ya está. Y no hay nada más, ni tampoco nada menos. ¿Para qué te voy a decir yo? No, no te lo compres, no te lo compres. Oh, qué asco, qué asco, qué asco. No, vete a la tienda y lo pruebas. Y ya decides si comprar o no comprar. Dice Víctor, dice, la abeja es el símbolo de Guerlain. Hasta esto piratearon. No, tampoco. O sea, no es que tampoco lo piratearan. Es que realmente pertenecen a la misma. O sea, es que están dentro de Louis Vuitton. O sea, la abeja no es que sea de Guerlain ya. Es que la abeja es de Louis Vuitton. Y la abeja pues la utilizan pues cuando le vengan la real gana. Forman parte del mismo grupo. La pueden utilizar cuando quieran. La que pueden utilizar cuando quieran, donde quieran. Entonces se da exactamente igual. Guerlain es de Louis Vuitton. Dior es de Louis Vuitton. Y otras tantas son de Louis Vuitton. Y van a poner la abeja donde les venga la real gana. Y da exactamente igual. Da igual, ¿eh? Da igual porque es de ellos. Así que por eso digo que... Es que la simbología de la abeja dentro de Dior... es la abeja de Guerlain y todos lo sabemos, pero ya está, es lo que hay. Pero es que pertenece al mismo grupo. No hay que andarse con más tonterías. La abeja se la quedó L'Oreal. Ay, señor, la abeja, vete a saber dónde está la abeja ya, muerta. Se la habrán comido las avispas asiáticas, a las pobres. Ay, de verdad. El mundo globalizado, todo lo que trae. No trae nada más que porquería y mierda y miseria. Pero bueno, tiempos que corren, tiempos que corren. Estoy mirando por si hay algo interesante por aquí. Pero creo que tenemos datos de Interparfums también. Dice que los beneficios de Interparfums aumentan un 10% en 2024 por las fragancias de Lacoste. Esas que Coty no había forma de que pusiera a la venta ni para atrás. Así que como han sacado perfumería nueva y ha representado un 10% más de beneficios para Interparfums. Por la parte de tener pues evidentemente de tener la licencia. Pero de todas formas el grupo sí que bajó, porque yo me acuerdo que presentaron datos y se estaban quejando de que los datos financieros habían bajado un poco, pero bueno, que al fin y al cabo Lacoste pues posicionan, sacan estos artículos, hacen un poco más de publicidad y ya está. Dicen que pretendemos continuar nuestro crecimiento basándonos en el objetivo de facturación que se sitúa actualmente entre 930 y 935 millones de euros, teniendo en cuenta la reciente apreciación del dólar estadounidense, añadió Philippe Benazin. Dice, esto representaría un crecimiento entre el 5.6% y el 6.2%. Así que todavía tienen capacidad de reacción para seguir ganando pasta. Y es que van a seguir ganando pasta, porque pensar que se han quedado con todo lo que no, o con casi todo lo que desechó Estée Lauder, y tienen las firmas más icónicas de Estée Lauder, con las que más vendía Estée Lauder, las tienen estos. O sea, tienen a Donna Karan y se están poniendo a vender Donna Karan como locos, pues normal que la facturación les rebote y se les vaya arriba. Si es que es algo que es lógico y normal. Pero lógico y normal de base. Entonces es normal que estén aquí vendiendo lo que no está escrito. Y es que es así. Yo de todas formas no he probado ninguna de las Lacoste nuevas, También tengo que decirlo. No he probado ninguna de las Lacoste nuevas. ¿Que tengo muchísimas ganas de probarlas? Sí. Así que también son los que están haciendo la perfumería de Jimmy Choo, de Montblanc, de Moncler, de Lagerfeld, Donna Karan, Lacoste. Es que tienen han ampliado la cartera muchísimo. Chanel hacen los perfumes de Chanel, Esta gente, bueno, y otras tantas que ni sabremos. Porque también entiendo que producen marca blanca. Por eso digo que otras tantas
que ni conozcamos. Pero esta gente gana miles de millones. Tienen la capacidad para mover el mercado como les venga en gana. Hacer con nosotros lo que quieran. Lo que quieran. Lo que quieran. Ahí vamos. ¿Para cuándo tops, perfumes económicos, diseñador y nicho? Que me encanta cuando los haces. Sí, pero es que a mí me da una pereza, Eddie, machote. Qué pereza que me da. Voy a ver agua, Me da muchísima pereza hacerlos porque llevan mucho trabajo. Y la verdad es que no me lo paso bien haciéndolos. No los disfruto. Es que es el tema con los tops, es que no los disfruto. Me pongo a hacerlos y estoy, venga, otro perfume y otro perfume y otro perfume. Hombre, muchas veces los hago de coña. Pero que básicamente cuando me pongo a hacer tops los hago de coña. Pero es que no me apetece. Ahora mismo no estoy yo muy topero. Sé que los tops siempre traen visualizaciones. Pero es que tenéis que pensar una cosa. Yo llevo ya aquí muchos años. He hecho multitud de formatos. No se me va a olvidar nunca. Hice un mes, un año, no sé cuál. Hice un mes entero, completo, de tops diarios. Completo, ¿eh? Todos los días un top. Aquello fue una barbaridad. Y también me sirvió para demostrar y demostrarme que los tops no tienen por qué ser vistos todos. Aunque los hagas en serio. Que no sé, muchos de ellos igual hasta están borrados. Pero fue un mes sin parar haciendo top, todos los días. Todos los días un top. No todos los se veían, evidentemente, y luego tienen mucho trabajo de montaje. Es un coñazo tener que hacer la edición de eso. Porque es venga y sacar y corte, edición y mueve para acá, mueve para allá. Es un rollo. Y no los disfruto, ¿eh? O sea, si me hago uno puntualmente como pueda ser el de las conchas, pues me lo paso bien y lo disfruto mucho. Pero uno. Pero es que este canal no es un canal de tops. Puedo hacer uno de vez en cuando. Pero es que ahora mismo no estoy en fase de top. No me apetece hacer top. Me apetece más estar comunicando, estar contando historias. Me apetecen mucho los directos. Me gusta cuando la gente os ponéis a compartir y hacer preguntas inteligentes y cosas que realmente sean interesantes y no que me parece o me deja de parecer. Pero los tops a mí me desesperan muchísimo. Y tengo ya con la experiencia simplemente de ese mes, que fue una barbaridad de trabajo, que además no fue ni muchísimo menos un mes en el que se facturara mucho, porque no se facturó mucho. Creo que los tops con cuentagotas. Cuando me apetezca y poquito más, ¿eh? Eli, muy buenas, guapísima, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida Eli, bonica. Por eso digo que, bueno, ahí vamos, ahí estoy, pero que no va a haber tops. Básicamente, mucho tiempo, ¿eh? Creo que en mucho tiempo no van a haber tops. Que estoy mirando aquí, no veo a Eli. No veo a Eli. No te veo, Eli. Ah, sí, aquí arriba. ¡Oh, qué retraso llevo! Madre mía, qué pedazo de retraso que llevo, por el amor de Dios, Eli. ¿What? Madre mía. Digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Madre mía. Manuel García dice los de los. Espérate, estoy en el StreamYard. Voy a pasarme aquí. La review de perfumes para perros. No, lo he dicho muchas veces.
yo creo que a los animales no hay que ponerle absolutamente nada y menos perfume. O sea, si no quieres que tus animales echen peste, los lavas, que es lo que tienes que hacer, lavarlos, tenerlos limpios. Cuando corresponda, cada 15 días le pegas un lavado y sin obsesiones. Y si no te gusta cómo huelen tus animales, no tengas animales. Y entonces evitarás pues tener malos olores, que se huela a perro cuando se mojan o cualquier cosa. No, 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 no. Y en esto sí que cualquier cosa que pueda interferir en el olfato, en su salud, ni se me ocurre echarles un perfume encima. A los animales hay que tenerlos limpios con la higiene que corresponde, pero echarles perfume, ni hablar. Ni hablar, ni hablar. Porque les puedes hacer más mal que bien. Yo no voy a hacer nunca ni una reseña de un perfume para perros. He estado muchas veces tentado de hacerlo, ¿eh? Ojito, cuidado, porque he estado tentado de hacerlo. Pero, porque además hay algunos que huelen súper rico. Porque hay uno, sobre todo, que huele a melocotón, que es increíble. Es increíble, porque además, qué bien que huele a melocotón. Y además que huele a melocotón que alimenta. Pero yo lo siento, pero eso no se lo he hecho a mis animales, porque además como tienen los testers, los puedes probar y huelen muy rico, pero yo no me da la gana de que mis animales, yo quiero que cuando salgan a la calle y se pongan a oler una caca, huelan a caca, no huelan a caca con melocotón, ¿me entendéis? O sea, son perros, y los gatos son gatos, y tú no les vas a quitar de ser ni perros ni gatos. Lo mismo que un humano va a ser siempre un hijo de puta con los ojos malos, la mayoría parte de veces. Eddie, que dice que vio el de las conchas, me he destonido de risa, dice, no sabía si ordenar una paella o comprar los perfumes. Te leí el comentario. Hombre, yo creo que mejor pedías una paella, encargas una paella o te pones y la haces tú, que es muy fácil hacer una paella. Una paella no tiene ningún tipo de complicación. Manuel, que ama a los perros y que los perfumes para perros son perjudiciales. No, los perfumes son perjudiciales para cualquier otro animal. O sea, tú piensas que ahí en la trufica, en la nariz, ellos tienen ahí un pedazo de sensores que te mueres como para estar echándoles a ellos productos alcohólicos, no alcohólicos, pero algo que interfiere directamente en su propia fisiología. Que no, que no. Yo no le echo a mis perros nada. O sea, cuando los puedo lavar, los puedo lavar, y cuando los puedo lavar, no los puedo lavar. Y ya está. Y si no, pues me lo llevo a la clínica y que les metan un lavado y ya está, y se acabó. Pero yo no tengo por qué estar echándoles nada. Lo mismo que también me da mucha rabia los collares estos. Germán, que en paz descanse, pobretico mío. Le compré al principio de tenerlo, ya era grandecico, ya tenía edad para ponerle un collar, y entonces el veterinario me vendió un collar, no me acuerdo, de estos conocidos, pero llevaba olor a menta. Y se me intoxicó. Se me intoxicó que se me moría, ¿eh? O sea, no llegó a quedarse ahí en plan tal, pero notaba que le costaba trabajo respirar. Digo, uy, aquí qué pasa, uy, qué pasa, y digo, el collar. Vamos, tardé 0, en quitarle el collar y a lavarlo para quitarle todo lo que llevaba impregnado del puñetero collar asqueroso. Y evidentemente salir zumbando al veterinario, pero bueno, se empezó a sentir mejor y ya todo bien, pero me di cuenta, digo, ¿esto qué es? Uy, mi Germán que está más raro con esto, ¿esto qué pasa, Germán? Y el Germán estaba más muerto que vivo, digo, el collar, y el collar lo tenía al helado perdido, y yo desde entonces sí que les doy las pastillas, porque a ellos les doy las pastillas para los parásitos estos, para las caparas y todo eso, les doy pastillas de 3 meses, pero collares y... No, se ha terminado. El collar con olor a menta, a mis perros no les pongo yo un collar con ningún tipo de olor porque no me da la gana. Prevector o algo así se llama, no me acuerdo, tiene un nombre, es una marca conocida. Pero se me intoxicó el perrete y te lo dejo fuera. Mm.
A los perros no se les perfuma. Dice, existen en el mercado muchos productos para uso animal, pero lo mejor es siempre consultar al veterinario. Vamos a ver, si estamos hablando de perfumería, a un perro no se le perfuma. O sea, ahí sí que no soy nada transigente. Aquí esto es una dictadura. A un perro no se le perfuma. Para tener un perro perfumado, puteado, cada 2 por 3 en la peluquería, lavándolo, como si fuese un perro de exposición, ese animal lo está pasando fatal, hombre, por Dios. ¿Qué vas a estar lavando un perro todos los días de la semana para que no te eche peste la casa? No tengas perro, tío, no tengas perro, no tengas perro, no tengas perro. A ti no te gustan los perros, lo siento, no te gustan los perros. Tú no puedes estar lavando un perro todos los días. Es que no puedes, es que es una locura. Lo limpias cada 15 días y gracias. Pero estar ahí con un perro y perfumándolo, ya, el mercado puede estar lleno de todas las mierdas del universo, pero no es bueno a un animal echarle de eso. ¿Por qué no? Porque no lo es. Porque no lo es. En absoluto. O sea, lo que pasa que, claro, es que a mí me gustan mucho los perros, pero claro, echa luego una peste en la casa, pues tío, limpia tu casa. Lo que tienes que es limpiar y fregar tu casa todos los días. Limpias la casa, la fregas la casa y a tus animales le das la higiene que le tengas que dar cuando le corresponda darle la higiene. Y punto. Y campana se ha acabado. Y ya está. Pero esto de estar perfumando animales porque te dé la gana de tener que estar perfumando animales me parece una cerdada. Una putada para ellos, para empezar. Una putada para ellos. Porque en las clínicas veterinarias tú podrás tener muchos productos para los perros, para que no te echen peste, para no sé qué. No tengas. No tengas. Si, en el momento que tú tengas un problema con el. Porque los tengas viviendo contigo en tu casa. En el momento que tú tengas un problema con el olor que despide el animal, mejor no los tengas. Porque entonces vas a tener al animal sufriendo. Lo vas a estar lavando todos los días y el animal va a decir, bueno, aquí, venga, vamos a la ducha diaria, que es malísimo para ellos, ¿eh? A nivel cutáneo es malísimo tener que estar lavando un perro todos los días. No tengas animales, que es una responsabilidad. ¿Qué haces ahí? Venga dándole castigo al animal. Yo conozco gente que limpia a sus perros todos los días. Todos los días. Todos los días baño. Que no son críos, que son animales, que son otra especie. ¿Qué haces lavándolos todos los días? Pues sí, hay gente que lo hace. Demasiado que yo a los míos sí que le limpio las patas cuando entran a casa, sí que los limpio porque luego están subiéndose por encima de todos lados. Porque ellos están aquí libres. Pero se suben a los sofás, se pueden subir en un momento determinado a la cama y las patas limpias. Así que cuando entran de la calle, sí que les doy con un gel y luego les doy su vaselina en las almohadillas para tenerlas hidratadicas y tal. Y campana y se ha acabado. Pero, y luego la limpieza cada 15 días. Si es que los limpio cada 15 días. Cada 15 días se van directos. Las 3 se van a la bañera. Las 3 directas a la bañera. ¡Pum! Hay capuzas. Y ya está. Lo que pasa es que tengo que decir, bueno, primero un día, luego otro día, porque darle secador a los perros de agua, pues se me van 3 horas. Para dejarlas secas, completas, son 3 horas de secador. Es una locura. Y ya he quemado un secador. Bastante me ha durado, ¿eh? Pero ya tengo un secador quemado. Pero claro, son 3 horas de secador. Pues claro, ¿qué pasa? Al final, pues prefiero pagar 20 euros y que me los limpien en la clínica. Claro. ¡A la limpieza! Y ya me ahorro tener que dar el secador, pero vamos, que limpiar todos los días ni de coña. Feli dice, exacto, a los animalitos, perros y gatitos no se les perfuman ni se les debe bañar muy seguido porque pierden las defensas de su flora cutánea que los protege. Pues es lo mismo, si es lo que estamos hablando. Pero la verdad es que tengo que ser muy franco. Yo he estado muchas veces, a pesar de que yo a mis perros no les he hecho nada, he estado tentado de hacer una reseña de productos de... Porque no salen tampoco muy caros los perfumes para los animalicos, ¿eh? Los botecicos son así, tendrán este tamaño, no son más grandes. Y llevan 50 mililitros normalmente, por lo menos los que yo he visto. En la clínica son de 50 mililitros, no he visto de 100. De esos más largos, no. Que por cierto, me he dado cuenta de que han retirado un producto que había en el Mercadona de un spray para precisamente las garrapatas, las pulgas y todas estas cosas de los perretes, y lo han quitado.
era en spray, no sé si os acordáis, hay un champú, porque venden el champú y venden el champú y venden, me parece que hasta incluso una colonia, puede ser. Pero lo que es el desparasitador, lo que evita que para los mosquitos y tal, no sé si os habéis dado cuenta, habéis pasado por Mercadona y lo han retirado de la venta. No está a la venta. No echaba ningún tipo de aroma ni de nada, simplemente era para evitar pues el mosquito y cosas de estas así. Y me di cuenta el otro día, digo, anda, si esto ya no está, me puse a dar, porque fui a por las bolsas del Mercadona, por cierto, bolsas del Mercadona para las cacas que ya no están perfumadas igual que estaban perfumadas antes. Ahora son unas bolsas, las bolsas tienen la misma calidad porque lo que es la calidad de la bolsa está igual, pero antes lo bueno que tenía que venían perfumadas y ahora yo las abro y igual me ha fallado el olfato, pero no me da olor a una bolsa perfumada. Pues ya que tienes que bajar a coger y agacharte a coger una cacota, pues por lo menos que la mano te huela a perfume de la bolsa. Pues no noto yo mucho perfume ahí, ¿no? Creo que igual puede que vayan perfumadas, pero igual van menos perfumadas que antes. Antes olían un montonazo y ahora ya no tanto. Por no decir que no. Y hablando de eso, sí que me he dado cuenta de que han retirado el producto lo han retirado del Mercadona, ya no lo tienen a la venta. El por qué, no lo sé. Pipetas no sé si seguirán vendiendo, porque creo que antes también vendían pipetas para los perretes y los gatos. No tengo ni idea si siguen vendiendo, antes las vendían. Y costaban 2 duros, eran súper baratas, pero ya digo, a los míos como siempre les doy de las pastillas de 3 meses, el Prevector o algo así que se llama, le doy las pastillas de 3 meses y yo me olvido de nada, no, de todo, me olvido de todo. Así que ahí estamos. Bueno, en fin, señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Os recuerdo que las suscripciones son gratis, los likes son gratis y la activación de campanita para recibir las notificaciones cada vez que el Orgaz publica algo también es gratis. Luego ya sabéis, está La alquimia del perfume, mi libro, disponible en todas las librerías around the world. No sé, en China no, seguro que no, pero en América entera, de arriba abajo, y en Europa también. Posiblemente llegue a algún otro sitio recóndito del universo, por lo menos de este mundo conocido, pero yo lo desconozco. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos enseguidísima. Auf Wiedersehen. Vale, y esta es la despedida por si saco algún clip de algo, ¿eh? Y ahora sí, ahora ya que me voy yo. Chiquitines, chiquitinas, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos no sé cuándo. Auf Wiedersehen. Muchas gracias.